los que tienen prendido el micrófono, ayúdenme, porfa, bajándole el volumen, ¿sí? El día de hoy ya hemos visto un poco de periférico, ¿cierto? Y hemos visto lo que sería generalidades del sistema nervioso para poder hablar dentro de la misma línea. Ahora vamos a ver lo que es la médula espinal, ¿sí? Es decir, el sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso periférico, ya lo revisamos la anterior clase. Y miren, aquí tenemos de nuevo embriología de nuevo y un poquito más resumido. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí cómo es la médula espinal, también necesitamos ver el origen de la médula espinal. Y ella se forma, ya saben, embrioblasto, trofoblasto, luego que el embrioblasto se divide en epiblasto y hipoblasto, luego que se va a formar una tricapa con ectodermo, mesodermo, endodermo, luego el ectodermo, ¿qué va a pasar? Se engrosa el ectodermo y me forma lo que sería la placa neural, ¿no es cierto? La placa neural, que es la que podemos ver aquí, ¿sí? Este tejido engrosado, y se comienza a invaginar a la vez que se elevan estas especies de pliegues, ¿sí? Que van a hacer esto poco a poco, son las crestas neurales, y van a terminar por fusionarse y formar esto que ya habíamos visto al inicio, ¿no es cierto? En generalidades, que es el tubo neural. Ahora, nosotros vimos que en la parte mucho más rostral de lo que sería, es decir, hacia la cara, hacia la cabeza, de lo que sería el tubo neural, se me va a comenzar a ensanchar para formarme las vesículas primarias y luego las secundarias. Pero en la médula espinal va a pasar esto. Miren, también suceden unos engrosamientos en el tubo neural que van a formar esto, lo que son las placas alares, ¿sí? La placa alar y lo que sería la placa basal, ¿sí? Esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? La placa alar en el futuro va a constituir lo que son las astas posteriores de la médula espinal, que es la parte sensitiva, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Mientras que en esta placa basal, ¿sí? Esta placa basal va a formar lo que serían las astas anteriores, ¿sí? Las astas anteriores que son motoras. Y tenemos un surco limitante que les separa. Miren que esto que es el tubo neural, miren cómo comienza a formarse, a dividirse en algunas capas. La capa marginal, la capa del manto y el canal central, ¿sí? Esta capa del manto, ¿qué vendrá a ser en el futuro en el tejido adulto una vez que se desarrolle? ¿Qué pasará a ser esta capa del manto que vemos aquí, esta celeste? ¿Pueden escribirlo? Muy bien, Michelle. Lo que constituirá en el futuro va a ser la sustancia gris, ¿sí? La sustancia gris. Mientras que la capa marginal va a estar formando la sustancia blanca que va a estar alrededor de esta H, que es la sustancia gris. Entonces aquí tenemos otra imagen donde podemos ver un poco del pasado de lo que sería el tubo neural y su evolución, ¿sí? Miren cómo al inicio tenemos el surco limitante. Por acá tenemos la capa del manto, que será la futura, miren, sustancia gris. Y por acá tenemos la capa marginal, que va a ser la futura sustancia blanca, ¿sí? Alrededor de estas astas. Muy bien, miren que por aquí se forman las meninges, la que llaman leptomeninge, que luego se va a dividir en dos, la aracnoides más externa y más interna, lo que sería la pía madre, ¿sí? En la parte un poco más profunda. E incluso en el tejido adulto, cuando hablamos de las leptomeninges, nos referimos a la aracnoides y a la pía madre. Porque se origina el tejido nervioso, mientras que la dura madre, que es la capa más externa, ¿no es cierto?, de lo que serían las meninges, va a estar formada a partir del mesénquima, ¿sí?, de tejido mesenquimatoso. Miren que por la parte posterior se está conectando con estas astas, tales lo que sería esta, que es la raíz. Si está conectándose con las astas dorsales, esta es la raíz dorsal, ¿no es cierto?, que va a tener su ganglio, donde vamos a encontrar también cuerpos neuronales. Listo, ahora eso es la parte embriológica. También tenemos defectos, ¿no es cierto? Si se cierra mal ese tubo neural, vamos a tener, por ejemplo, si hay un error en el cierre del neuroporo rostral, vamos a ver esta consecuencia. ¿Que alguien sabe cómo se llama? Cuando no se cierra el neuroporo rostral, ¿se acuerdan que tenemos neuroporo rostral, neuroporo caudal? Muy bien, como dice Michelle y Katy, es la anencefalia, ¿sí? Incompatible con la vida. Mientras que en la parte de acá tenemos cuando no se cierra el neuroporo caudal, puede ocasionar este tipo de afectaciones que son, miren, esta espina bífida. ¿Qué quiere decir espina bífida? Que al final espina, la parte espinal, ¿no es cierto?, de nuestra espaldita, en cada una de las vértebras, sus arcos vertebrales se llegan a unir
y se forma una espina, una apófisis espinosa, ¿no es cierto? Pero dice espina bífida porque queda en dos, nunca se llega a cerrar, ¿sí? Y como no se llega a cerrar, puede ser oculta, quiere decir que no hay esta apófisis espinosa, no está cerrado, pero no está protruyendo nada. Podemos tener un poco una manifestación un poco más grave que sería el meningocele, ¿sí? Y finalmente una mucho más grave que cuando incluye al tejido nervioso dentro de esta protrusión sería mielo meningocele, ¿sí? Mielo que viene de la parte de mielina del tejido nervioso. Y miren, todo ese relajo, ¿para qué? Para formarme el tejido adulto, ¿sí? Las estructuras adultas, que van a ser las siguientes. Miren, esta es una médula espinal obviamente adulta, que de igual manera las vamos a dividir en regiones. ¿Sí? Solo desde aquí para abajo es la médula espinal, ¿sí? Esto de acá es el tronco encefálico. Ok, esta parte que es la médula espinal se divide en algunas regiones. La región cervical, ¿sí? Torácica, lumbar y sacra o lumbosacra. Ahora, hay lugares donde se ensancha mucho más, donde se le ve más gordita a esa médula espinal, ¿sí? Y esos lugares son estos ensanchamientos cervicales, miren cómo es más grueso que aquí, y ensanchamiento lumbosacro. Alguien que por favor me pueda decir por qué creen que se ensancha tanto en la parte cervical como en la parte lumbosacra. Coméntenme. En relación a qué estructura anatómica, que ya hemos visto. Muy bien Electropark, y sigues con ese nombre, porque quiero saber tu nombre, pero bueno, exactamente por los plexos, ¿no es cierto? Por acá tendremos el plexo cervical y por la parte más inferior de la región cervical tendremos al plexo braquial, ¿sí? Incluyéndole un poco a T1. Y aquí también tenemos el plexo lumbosacro, ¿sí? Muy bien, la respuesta. Tenemos también que no solo se divide en regiones, sino también en segmentos, así como tenemos varios nervios, ¿no es cierto? C1, C2, C3, C4, C5, C6 y así. Y tenemos son las divisiones, ¿no? Que se mantienen. De la misma manera tenemos segmentos medulares, es decir, que para que de aquí salga un nervio periférico C3, debe salir del segmento C3 también de lo que sería la médula espinal. Miren, aquí está el segmento C3 y de aquí sale C3. Miren, aquí está el segmento C4 y de acá sale C4. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, miren, segmento T6 y de aquí sale T6. Y algo que nos podemos dar cuenta, pueden bajar el volumen, porfa, los que lo hayan activado. Y algo que nos podemos dar cuenta ahí es que el segmento medular siempre está más arriba, más o menos con una, dos vértebras, por donde se ve cuál sería el origen aparente del que le vemos salir al nervio espinal respectivo de ese segmento, ¿sí? Quiere decir que siempre va a estar más arriba la médula espinal y más abajo los cuerpos vertebrales del segmento en concreto, ¿sí? Miren, y es lo que va a ocupar 2/3 superiores del canal espinal. Miren, 1, 2, 3, ¿sí? Solo ocupa los 2/3. Miren cómo no llega hasta el final. Y esa es una de las características de la médula espinal, que no pasa por todo el canal vertebral, sino que más o menos, ¿alguien sabe por dónde se va a quedar? ¿Hasta dónde llega la médula espinal? Ya, muy bien, bastante nos responden L1, L2, ¿sí? En el adulto. Más o menos entre L1, entre la vértebra L1 y la vértebra L2 va a estar llegando la parte final, la parte más distal de lo que se, más parte más inferior, perdón, de lo que sería la médula espinal, que le llamamos, miren, la médula espinal es como un tubito, pero en la parte final hace como una punta y por eso es lo que se llama cono medular, ¿sí? Y el cono medular más o menos va a estar exactamente como lo decían entre L1 y L2. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no llega acá hasta el final? ¿Por qué no llega hasta el final? Comenten. ¿Se acorta? Nos dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿Tiene otra teoría? Muy bien, lo de Michelle está un poquito más cercano a la realidad. La columna crece más rápido, no es que se acorta la médula espinal, no es que se hace más chiquita. La médula espinal sigue creciendo, pero ¿qué pasa? Que la columna vertebral, o sea, la parte ósea, crece mucho más rápido de lo que sería el tejido nervioso. Entonces, muy bien, Michelle. Em, y no, pues, claro que crece la médula usuario, no sé quién serás, pero bueno, o sea, porque la columna crece y la médula no. Claro que crece la médula espinal. O habrás visto a un bebé, mira, yo más o menos tendré L1, L2 hasta acá, ¿sí? Más o menos. Y mira, desde aquí sale médula espinal. ¿Cuándo has visto un bebé que mida este tamaño?
Y completo, ¿no? No incluida la cabeza, solo desde el cuello hasta los piececitos de recién nacido. No es cierto? Sí, sí crece también la médula espinal, solo que crece más lento en relación a lo que crece la columna vertebral. ¿Sí? Eso. ¿Qué más? Tenemos también, claro, sí, que crece más la columna, sí. Sí, pero ambas crecen, ¿no? Todos los tejidos de nuestro cuerpo están creciendo, solo que la columna vertebral crece más rápido que lo que sería la médula espinal. Gracias. Bueno, usuario. Listo. Entonces, más o menos llega a medir entre 42 y 45 centímetros, ¿sí? Y al final tiene una especie de tejido conectivo que está hecho de pia madre, fibras gliales, e incluso puede tener una vena, que es el filum terminale, ¿sí? Ya le vamos a ver ahorita acá. Y justo respondiendo lo que nos había dicho antes, no debí ponerle tan al final, aquí está. Justo antes lo que nos había dicho, déjenme revisar porque era buena la acotación. Edwin nos había dicho que en los niños llega un poco más abajo y es así, miren. Al inicio la médula espinal está ocupando todo el canal vertebral cuando estamos en nuestro desarrollo, miren. Al tercer mes del desarrollo está, miren, esta es la médula espinal y está ocupado todo el canal vertebral, miren, hasta la parte coxigia. Y está bien anclada, miren, attachment of dura, está bien anclada a lo que sería la dura madre, pero luego comienza a crecer la columna vertebral mucho más y le va jalando, pero ese anclaje se mantiene y se va cada vez alargando más este anclaje y forma este filum terminale, ¿sí? El filum terminale. Mientras que los nervios, como ellos tienen que pasar por los agujeros de conjunción, ¿sí? Por estos agujeros intervertebrales, ellos tienen que pasar por ahí los nervios, no pueden simplemente subir, sino que ellos también más bien se alargan, crecen más y forman esta que es la cola de caballo, ¿sí? Por eso es que si bien la médula, déjenme mostrarle, pero miren hasta dónde llega en el niño, miren, en el recién nacido, newborn, llega entre L3 y L4, ¿sí? Eso es algo que toca tener en cuenta. En un recién nacido L3, L4 y en el adulto L1, L2 más o menos. ¿Por qué esto coge relevancia? Coge en el momento de realizar una punción lumbar, un procedimiento para poder extraer el líquido cefalorraquídeo para exámenes de laboratorio, en el cual obviamente debemos evitar hacerle daño a lo que sería la médula espinal, ¿no es cierto? Tenemos que meter una aguja perpendicular a lo que sería la piel. Entonces siempre se trata de que entre por un lugar donde no le lesione al paciente. Entonces más o menos en un adulto entra entre L2, L3 o L3, L4, ¿sí? ¿Qué más? Eso con respecto a esta parte, los ensanchamientos que ya habíamos hablado anteriormente y lo de los segmentos también y todo esto que ya les había dicho, ¿sí? Miren, aquí vemos como cada nervio va saliendo de lo que sería el canal vertebral con una dirección lateral, ¿sí? Tiene una dirección lateral, anterior y hacia abajo, ¿no? Inferior. Y miren cómo estos son los ensanchamientos que les estaba hablando. Un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento lumbar, ¿no es cierto? Por los plexos que habíamos conversado. Entonces aquí vamos a tener algunas características. Vemos que la sustancia gris es menos abundante, miren, ¿en quién? En lo que serían el segmento torácico de la médula espinal. Mientras que otra curiosidad es que en la parte sacra se ven como bombitas, ¿sí le ven? Como ambos son como óvalos, ¿sí? Tanto el asta anterior como el asta posterior, ¿sí? Mientras que acá siempre en las otras, desde la parte lumbar para arriba, va a ser mucho más grande las astas anteriores que las astas posteriores. Muy bien, y miren, estas son algunas relaciones anatómicas para poder entender lo que hablábamos, ¿no es cierto? Que el segmento medular, digamos C8, se encuentra más arriba de donde sale el nervio espinal C8. Miren, C8 está más o menos a nivel de C6, de C7 y el proceso espinoso C6, ¿sí? Y de la misma manera, siempre va a estar mucho más arriba los segmentos medulares con respecto a lo que será la parte ósea. O el origen del nervio, ¿no? Aparente. Listo, entonces aquí podemos ver una médula espinal y tenemos que revisar algunas de las partes, las configuraciones externas de la médula espinal. Miren que lo primero es saber ubicarnos de anterior a posterior, ¿sí? ¿Y cómo nos ubicamos? Siempre la parte anterior va a ser el de las astas más
grandes, ¿sí? Las astas más grandes que nunca van a llegar a topar a lo que sería el margen. Miren, nunca va a llegar a topar esto. Miren este espacio que hay aquí. Jamás llega a topar lo que sería el margen. También podemos identificar que esta es la parte anterior. Gracias a esta, miren que es la cisura media anterior, ¿sí? Que es una especie, una cisura, como dice, una fisura también, que le vemos que hay un huequito, o sea, hay un espacio. Esa parte siempre va a estar anterior, mientras que esta de aquí, que es el surco nomás, no es fisura ni fisura, es un surco medio posterior o surco mediano dorsal, no está abierto, ¿sí? Simplemente es una división, como una especie de tabique que se forma, que este es el tabique mediano dorsal, ¿sí? Entonces ya saben, la cisura va hacia la parte anterior también. Y otra cosa, que si les incluyen en la imagen lo que serían los ganglios, ya sabemos que los ganglios siempre van hacia la parte posterior porque son los ganglios de la raíz dorsal, ¿sí? La parte motora no tiene un ganglio como que de la raíz motora de la raíz ventral, no hay. Solo hay el ganglio de la raíz dorsal y obviamente los autónomos, pero esos serán para vertebrales y prevertebrales. Pero bueno, miren esta particularidad, tenemos astas posteriores, ¿sí? Que son sensitivas, lo posterior es sensitivo, y tenemos astas anteriores que son motoras. Miren cómo llegan las astas, perdón, la raíz dorsal a lo que serían las astas posteriores, ¿sí? Llevando estímulos sensitivos, y miren cómo salen de lo que serían las astas anteriores, la parte motora, ¿sí? Muy bien, entonces sigamos viendo los surcos. Ya vimos a la cisura media anterior o cisura mediana ventral, pero también tenemos por aquí, esperen que alguien quiere admitirle, ya. También tenemos por aquí otro surco, ¿sí? Que este surco se llama el surco antero, porque está anterior, y lateral, ¿sí? El surco anterolateral. Muy bien. Ay, que ira, se me borró. Pero bueno, tenemos al surco anterolateral, que es otra de las características topográficas de la superficie que podemos visualizar en esta que es la médula espinal, ¿sí? Muy bien. ¿No? Chévere. Luego, posteriormente, un poco más posteriormente, tenemos otro surco, ¿sí? ¿Qué este surco? ¿Alguien sabe cómo se llama este surco? Miren, está hacia la parte posterior. Entonces, ¿cómo se llamará? Muy bien, como dice Mónica, este es el surco posterolateral, ¿sí? Surco posterolateral. Y miren cómo este que ya habíamos hablado es el surco medio posterior o surco medio dorsal. Ahora, miren que todos estos surcos, ¿qué es lo que van a estar haciendo al final? Me van a estar dividiendo los cordones medulares, ¿sí? Los funículos. ¿Qué eran los cordones medulares? Coméntenme. ¿Eran los cordones medulares? Coméntenme. ¿Qué era? ¿Unión de qué? ¿Agrupación de qué? Muy bien, agrupación de tractos. Eso hay que tenerlo claro, Mónica. Los fascículos o tractos son la unión de fibras nerviosas que realizan una misma vía o van por el mismo sentido. Mientras que un cordón es el conjunto de tractos. ¿Sí? El conjunto de tractos. El fascículo es el conjunto de fibras nerviosas. Muy bien, entonces miren cómo me van formando estos cordones. Miren, por aquí tenemos un cordón anterior, ¿sí? Por acá tendremos el cordón lateral, sustancia blanca, ¿no? Por eso sustancia blanca. Tenemos el cordón posterior, ¿sí? Eso a ambos lados. Ahora, que ese cordón posterior se va a dividir también en dos gracias a otra división. Aquí otro surquito, miren este surco de aquí. ¿Sí? Lo va a dividir en dos, una parte más medial y una parte más lateral. ¿Alguien sabe en qué dos fascículos, ahora sí, como este es un cordón, está formado por dos fascículos? ¿Qué fascículos son? O tractos. Muy bien, como dice Marianne, el grácil, ¿sí? Que es el más medial, y el cuneiforme, ¿sí? Que es el más lateral. Muy bien, creo que queda claro. Las raíces dorsales, miren cómo entran más o menos por el surco posterolateral. Esto ya vimos. Y miren, de esta manera se me van a formar algunas raíces, ¿sí?
las raíces dorsales, que son las que ya hablamos, miren con su ganglio de la raíz dorsal, que luego se unirá a través del nervio espinal a la raíz ventral, ¿sí? Que será la parte motora que sale de las astas anteriores de la médula, ¿sí? Entonces se conectan y luego van a mandar también algunos ramitos. Este que lo conocemos como el ramo comunicante, miren, ramo comunicante. Tenemos un ramo comunicante blanco, un ramo comunicante gris. ¿Y qué me permiten comunicar? Como dice su nombre, es un ramito que permite unir la parte autónoma, ¿sí? La parte simpática con lo que sería la parte somática, ¿sí? La parte en la que interviene la parte consciente, ¿sí? Miren, como las neuronas simpáticas, las neuronas autónomas, se encuentran en un asta en particular, que es esta, que aquí no se la ve muy bien, se la ve mejor en la parte torácica y lumbar, que es el asta lateral. Ahí se encuentran los cuerpos neuronales de esta parte autónoma. Y no es que ellas salen directamente las fibras de aquí, de estos cuerpos neuronales, por la superficie de la médula, no. Ellas también van a coger la vía de la parte motora, ¿sí? A través de aquí van a entrar a lo que sería el ganglio. Y esta le llamamos una neurona simpática preganglional. ¿Por qué? Porque va antes de este ganglio. Y miren cómo atraviesa lo que sería el ramo comunicante blanco en la parte torácica y en la parte lumbar, mientras que el ramo comunicante gris eso lo tenemos en toda la dimensión de la médula. Bueno, eso principalmente. También vamos a tener algunas ramas, que son las ramas meningias, por ejemplo, que van a permitir darme la parte vasomotor y la parte sensorial, que también van a tener lo que serían las meninges. Miren, aquí están los ramos comunicantes que les hablaba. Miren, conectan nervio espinal con el tronco simpático, es decir, la parte somática con la parte autónoma. Y también tenemos aquí el tronco, el ramo comunicante blanco, que les dije en la parte torácica y lumbar, solo hasta L2, y el comunicante gris, que se encuentra dispuesto en toda la superficie. ¿Qué más? Y las ramas meningias que les hablaba también se las llama senovertebrales y son sensoriales y vasomotoras de las meninges. Ahora, los tipos de fibras nerviosas. Recuerden que, y para eso usemos esta imagen de nuevo. Miren, estas vías que vienen por acá, si ven cómo llegan a lo que sería de afuera hacia adentro, ¿cómo se llaman? ¿Qué tipo de fibras son? ¿Son fibras? Las que vienen desde afuera hacia adentro, desde afuera. Muy bien, como lo dicen todos, Michelle, Marianne, Dayana, Yesenia, etc. La primera persona quiero decir también. Katy Melanie. Son las aferentes, ¿sí? La parte aferente que entra por la parte posterior. Mientras que también tenemos fibras nerviosas eferentes, que son motoras. ¿Por qué? Porque van al efector. Muy bien. Ahora, estas a su vez, cada una, tanto la aferente como la eferente, se puede dividir según sus funciones, según la parte somática y según la parte visceral, ¿sí? Lo autónomo y lo consciente. Entonces, miren, empecemos con las eferentes, que son las motoras, ¿no es cierto? Las que salen del asta anterior. Tenemos primero las somáticas, también tenemos viscerales. Las somáticas, ¿qué van a inervar? Obviamente es la parte motora. Entonces, ¿qué va a inervar? Me van a inervar los músculos. ¿Y qué músculos? Los esqueléticos, los que yo le puedo decir, loco, contráete, ¿sí? Y se van a originar, obviamente, del asta anterior, estas motoneuronas. ¿Qué más? Y las fibras viscerales eferentes, también van a llegar a músculo, pero ahora sí a un músculo que no de la parte autónoma, que es el músculo liso. También a las vísceras, a las glándulas, etc. Y como les digo, en la parte simpática, predominantemente en la parte torácica y lumbar, T1 a T12 y L1 a L2, ¿sí? O sea, de T1 a L2. Y la parte parasimpática que se centra en la región sacra media, miren, esta es la región sacra media, porque tenemos 5 huesos sacros soldados, pero la parte media es solo S2, S3, S4, le descolas S1 y le descolas S5. Que de casualidad, ¿qué nervio me estaba formando? S2, S3, S4, que estaba en la prueba. Coméntenme. El nervio, esperen, se me fue muy arriba. El nervio pudendo. Muy bien a todos y a todas. María Fernanda, Lisbeth, Vero, todos. Dayana, Katy, Grace, Misha, María.
Muy bien. Y también tenemos la parte de los pares craneales, donde vamos a incluir al par craneal 3, al par craneal 7, al 9 y al 10. Y ahora, yo les quiero hacer una pregunta y quisiera que activen el audio para explicarme. ¿Por qué le incluimos al par craneal 3? ¿Cómo se llamaba el par craneal 3? Coméntenme. ¿Cómo se llama el par craneal 3? Oculomotor. Y como su nombre lo dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el oculomotor? Bueno, están muy bien todos, Daniela, Osuario, todos. ¿Para qué sirve el oculomotor? 3 palabras, 3 palabritas. Muy bien, esas mismas 3 palabras estaba buscando, Javier. Mover el ojo, igual Angie, igual Grace, igual... Ah, no, también son 3 palabras las de Misha, muy bien. Mover el ojo, ¿no es cierto? ¿Y tu ojo se mueve solito o tú le controlas al ojo hacia dónde ve? Tú le controlas, ¿no es cierto? Tú controlas hacia dónde ver. Entonces, ¿por qué está este nervio craneal 3, que es el oculomotor, que se encarga de mover los ojos, aquí en las fibras viscerales eferentes? ¿Alguien que tenga una idea que active porfa el audio y nos cuente? ¿Alguien tiene una idea por qué se le incluye ahí al 3? Muy bien, Katy. No, no activaste el audio, pero está bien. La Katy nos dice la pupila y esa es la respuesta, ¿sí? Tenemos que hay algunos núcleos, que es de donde salen los nervios craneales, que están dentro de lo que sería el tronco encefálico, y uno de ellos es el núcleo de Dinger-Westphal, que es un núcleo de este motor ocular común, ¿sí? Que lo que se encarga es de este reflejo pupilar, ¿sí? La contracción, ¿no es cierto? O miosis y la dilatación de la pupila o lo que sería midriasis, ¿sí? Entonces, esa parte nosotros le podemos decir al ojo, oye, el ojo contráete, no contráete. No, no es cierto, solito, miren, con la luz se hace chiquito y con la oscuridad, miren, se vuelve a agrandar la pupila, ¿sí? No lo puedo controlar, por más que yo quiera, no lo puedo controlar. Por eso es que es parte de la fibra visceral eferente, porque obviamente tiene un músculo que es el constrictor de la pupila, ¿sí? Muy bien, por acá también tenemos las fibras aferentes, que esta ya es la parte sensitiva, que también vamos a tener fibras somáticas aferentes y fibras viscerales aferentes. ¿Cuáles serán las somáticas? Las de todo el cuerpo en general, es decir, la piel, las articulaciones, los músculos, ¿sí? ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia la sustancia gris dorsal, ¿no es cierto? Porque esas son las astas posteriores que son netamente sensitivas. Y luego, ¿hacia dónde tendrán que ir? Tienen que subir, por eso son ascendentes, mientras que las fibras estas eferentes son descendentes porque vienen desde acá hacia abajo, mientras que las sensitivas vienen desde afuera y tienen que subir a lo que sería la corteza, la parte sensitiva, para que puedas decir, ay, 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 me pinché con algo, ¿sí? Entonces por eso son ascendentes. Y tenemos estas que son las fibras viscerales aferentes, que en cambio nos da la sensación de las vísceras, ¿sí? Y sus cuerpos celulares se van a encontrar en los ganglios de la raíz dorsal, ¿sí? En los mismos ganglios que se encuentran las somáticas, también se encuentran los cuerpos celulares de las viscerales aferentes, ¿sí? Se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal. Ok, y ahora miren, esta es un poco de la parte sensitiva. Miren cómo va entrando toda esta sería la raíz, ¿sí? Aquí le estaría todas estas fibras envolviendo la raíz, pero lo estamos viendo aquí una por una, cómo está entrando, miren, hacia las astas posteriores, y luego vean, por este lado tendrá que subir y por este lado tendrá que subir su vía ascendente. Ahora, cuéntenme, ¿alguien sabe cómo se llama este tracto por el cual se une lo que sería la raíz dorsal con el asta posterior? Yo ya les había dicho alguna vez. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta conexión por donde entran esas fibras? Muy bien, Marian, muy bien. El tracto de Lee-Sauer, ¿sí? El tracto de Lee-Sauer, que ya lo vamos a ver más adelante. Y miren cómo tenemos diferentes receptores, ¿sí? Miren, aquí tenemos uno. ¿Qué receptor creen que sea esto? Miren la vía que coge. No se mete a la sustancia gris, pasa a lo que sería la sustancia blanca y sube de una por la parte dorsal. ¿Alguien sabe qué corpúsculo es este? ¿Alguien nos puede decir? ¿Se arriesga? Muy bien, nos dice, ¿quién era? Alexis y Electropark, es un corpúsculo de Pacini, ¿no es cierto? Que es un corpúsculo sensitivo que nos capta la vibración. Muy bien, igual, Lisbeth. Entonces llega esta fibra aferente, miren,
que ¿de dónde viene? De esta neurona unipolar, antes llamada pseudounipolar. Y mire, manda su fibra con la información hacia lo que sería el cordón dorsal y por ahí va a subir para obviamente corticalizar, llegar a la corteza y decirnos, loco, me vibró algo, ¿sí? Miren, aquí tenemos otro receptor y miren, si este es un músculo, que sería la parte efectora, ¿por qué le ponen dentro de los receptores? ¿Alguien que me diga qué receptor estamos viendo ahí? ¿Alguien que se arriesgue? ¿Qué receptor estamos viendo ahí? A ver, eso también creo que debemos dejar claro. Con respecto a al comentario de Dayana que nos dice nicotínicos, recordemos, chicos, los receptores que estamos hablando aquí son receptores mecánicos, térmicos, son de la parte que nos permite conocer el medio externo a nosotros mismos, ¿sí? Nos permite llevar todo el medio externo a conocimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Esos son los receptores que estamos hablando ahorita. Ahí tenemos los corpúsculos, ¿cierto? De Pacini, Ruffini, Krauss, Meissner, Merkel, ¿qué más? Terminaciones nerviosas libres, uso muscular, etcétera, etcétera, ¿sí? A los receptores que nos dice Dayana, los nicotínicos, muscarínicos, NMDA, D1, D2, cainato, etcétera, etcétera. Esos son receptores para neurotransmisores, ¿sí? Es solo para que la célula ejerza una acción inmediata en ese momento, una vez que llega el neurotransmisor a su receptor, ¿sí? Entonces, no tienen nada que ver en esta parte de aquí. Porque cuando hablo de receptor, hablo de esta parte inicial que permite conectarle a la fibra nerviosa, no la parte final que va a desencadenar un efecto, ¿sí? Eso para que quede claro con respecto al nicotínico. El nicotínico es el receptor de acetilcolina, ¿sí? En la terminación nerviosa libre. Pero chévere, es bastante común confundirse con esa parte y qué chévere que podamos aclararlo. Muy bien, Dayana. Como dice Maffer, el uso muscular, ¿sí? El uso muscular que va a estar intrafusal y va a estar bastante sensible a lo que sería el estiramiento del músculo. Si ve que un músculo está demasiado estirado, se estimula este uso muscular y comienza una despolarización. Se despolariza, entonces ahí lleva el estímulo. Cuando se estira mucho un músculo, como para decir, loco, estás full vago, contráete un poquito y mantener la tonicidad, que es la normalidad de todos nuestros músculos que tienen que mantener un tono muscular normal, ¿sí? No pueden estar flácidos. Entonces, eso es lo que se encarga de corregir lo que sería el uso muscular. Entonces, es aquí sensible, siente qué tan contraído o qué tan estirado va a estar el músculo y manda el estímulo, obviamente, es más bien captado el estímulo a través del uso muscular y lo lleva hacia las astas posteriores, ¿no es cierto? Y luego se integrará con lo que será el reflejo miotáctico, que aquí no le han incluido, pero se incluye, ¿sí? ¿Qué más? Miren, la tercera parte. Mejor terminemos con eso, porque aquí no le incluyen, pero bueno, miren, llega hasta acá esta neurona que viene del uso muscular y de aquí tiene que pasar a lo que sería esta que es la motoneurona. ¿Para qué? Porque ya sintió que está muy estirado. Llegó, le dijeron a la médula, loco, está muy estirado. Llegó la neurona motora y esa sale y le contrae a esas fibras, ¿sí? Para que puedan mantener esa tonicidad, ¿sí? Ese es el reflejo miotáctico. Ahora, miren que tenemos, eso con respecto al uso muscular. Aquí tenemos otro receptor, que este receptor, alguien que me diga cuál es, el D3. Muy bien, Maffer. Es el órgano tendinoso de Golgi, ¿no es cierto? El órgano tendinoso de Golgi, que ya no me capta la contracción, sino me capta qué tan tenso está un tendón, ¿sí? Por eso está en la parte del tendón. Y miren, llega igual el estímulo y se envía hacia lo que sería el asta posterior. ¿Qué más? Miren, aquí tenemos un corpúsculo cualquiera encapsulado, también lleva la información y miren, atraviesa hacia el otro lado y sube por lo que sería el tracto espinotalámico, ¿sí? Sube por el tracto espinotalámico, que es para el tacto simple, ¿sí? Y miren también una neurona, una terminación nerviosa libre que nos capta dolor, temperatura, también el tacto simple. Llega obviamente, hace su estación y se mete a lo que serían las astas posteriores y de ahí se entrecruza
y sube por el tracto espinotalámico para llegar a nuestro cerebro y que recién nosotros podamos decir, ay, me dolió. Pero también va a hacer contacto directo con lo que sería la motoneurona para el reflejo, porque no solo tenemos que decir, ay, 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 me dolió, sino también alejar lo más rápido posible la mano antes de que se corticalice, ¿sí? El estímulo, o sea, antes de que llegue a la corteza. Ahora veamos la sustancia gris, ¿sí? Porque la médula espinal está formada de sustancia blanca y de sustancia gris. Listo. Y esta es la sustancia gris, toda esta H que podemos ver en diferentes cortes de lo que sería la médula espinal. Miren cómo obtenemos las astas anteriores, donde estas astas anteriores son sensitivas o motoras. De nuevo, bien, motoras, ¿no es cierto? Astas anteriores motoras tienen la particularidad de que tienen unas motoneuronas grandotas, ¿sí? Que son específicamente motoras. ¿Qué más? Tenemos también que se puede ver unas astas laterales, miren, pero en la parte torácica y en la parte lumbar. Se ven, miren, estas astas laterales, hasta L2 más o menos. Que esta es la parte simpática, ¿sí? La parte autónoma, perdón. Tanto simpática como parasimpática. Aquí van a estar cuerpos neuronales, neuronas simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Que van a permitir realizar su acción. Y se conectarán hacia lo que sería, ¿se acuerdan? La fibra, la raíz dorsal y el nervio espinal, y luego con la parte ganglionar simpática, por ejemplo, si son neuronas simpáticas, gracias al ramo comunicante blanco, que eso ya lo veremos cuando sea la parte de autónomo. Sí, miren algo más en la ventral, que podemos tener neuronas motoras alfa y gamma. Las alfa, ¿se acuerdan qué inervaban las alfa? Las fibras son las más grandes, las alfa. ¿Qué fibras? Extra o intrafusales. Muy bien, Electropark, las extrafusales, mientras que las gamma van a inervar a las intrafusales, ¿sí? Sigamos con el asta intermedio lateral, como les hablaba, entre anterior y posterior, miren, prominente en la parte torácica y lumbar, como les dije, las neuronas simpáticas, miren, que viajan por la raíz anterior a los ganglios simpáticos, lo que les dije, ¿no? Ramo comunicante blanco. Y miren, también la parte parasimpática, esas neuronas también están en el asta lateral, S2 a S4 más o menos, y salen en las raíces igual, ventrales, a los ganglios parasimpáticos de cada una de las vísceras, que como hablamos, esos ganglios ya están cerquita de sus respectivas vísceras. Y el asta dorsal, que tiene la particularidad, miren, este es el asta dorsal, que es sensitiva. Miren, se proyecta hacia lo que será el margen, miren la terminación, topa, mientras que en el asta anterior no llega, no se proyecta hasta acá. Y aparte aquí se forma el tracto de Lissauer, que es como se puede comunicar con la raíz dorsal, que trae los estímulos sensitivos. Ahora, para identificar toda esa sustancia gris, se los ha dividido en láminas esa sustancia gris, y son las láminas de Rexed, ¿sí? En honor a la persona que las describió. Son capas de células nerviosas que realizan una función distinta. No es que toda la asta posterior es sensitiva para todo y toda la asta anterior es motora para todo. No, cada una tiene una región particular específica de la que se va a encargar en su función. Miren, tenemos primero el tracto de Lissauer, que es la manera en la que se conecta, ¿no es cierto?, la parte sensitiva con el asta en sí. Y el tracto de Lissauer no es una lámina de Rexed, ¿sí? En total tenemos 10 láminas de Rexed, ¿sí? Se las cuenta desde la parte más posterior hacia la parte más anterior y central, ¿sí? Entonces tenemos la lámina de Rexed número 1, que se va a encontrar aquí, en la capa marginal. Miren, ¿por qué marginal? Porque es la que está más hacia el margen. Y lo que va a llevar son estos estímulos nocivos, ¿sí? El dolor. ¿Y los va a enviar a quién? Miren, al tracto espinotalámico contralateral. Bueno, lateral, ¿sí? Porque por acá va a salir a través de la comisura y se va a girar al otro lado y por ahí va a estar subiendo. Luego tenemos la lámina 2, que también nos va a servir para el dolor, ¿sí? Y también se le llama sustancia gelatinosa. ¿Alguien sabe cuál es el epónimo sustancia gelatinosa de? Cuéntenme. Muy bien, Edwin, muy bien, Marian. Sustancia gelatinosa de Rolando. Es la lámina número 2. Ok, y tienen esta sustancia, ¿sí? Que es la sustancia P, ¿sí? Que es la que nos permite sentir el dolor, ¿no es cierto? Gran cantidad de esta sustancia, tanto en la lámina 2, pero también en la lámina 1. ¿Alguien sabe por qué se llama sustancia P? Sí, exactamente como lo dice Katy, por su nombre en inglés, ¿no es cierto? Pain substance, la sustancia del dolor.
Muy bien. Tenemos aquí la lámina 3, la lámina 4, y muy bien Michelle también, lámina 3, la lámina 4, que estas se las describe como las láminas del núcleo propio, ¿sí? Que lo que reciben es la parte sensitiva, es decir, la aferencia de el sentido de la posición y el tacto, ¿sí? Ya no el dolor, sino tanto 3 como 4, la posición y el tacto. Se llama núcleo propio porque nos permite ver la propiocepción. Muy bien, vemos un poco más abajo la lámina 5, que está de nuevo estímulos nocivos y también viscerales, ¿sí? Traen la parte sensitiva del dolor y de la parte visceral. Y tenemos la 7, que es la última del asta, la más anterior del asta dorsal o sensitiva, ¿sí? Que es la capa profunda, como dicen, del asta dorsal y me lleva señales mecánicas, me recibe señales mecánicas de las articulaciones y la piel. Miren, acá tenemos otra lámina, con eso ya terminamos hasta posterior, ¿no? Luego tenemos otra lámina, que esta es la lámina número 7, ¿sí? Que es la más grande de todas, esta lámina 7. Miren, yo les he puesto con celeste todas las motoras y con rojo las sensitivas. Pero bueno, la 7, que es bastante grande, que se va a dividir en una parte medial y una parte un poco más lateral, ¿sí? Que va a formar, miren, el asta lateral. Y esas son tenemos la parte medial de la lámina 7 que va a formar el núcleo dorsal, ¿sí? Que se llama también la columna de Clark, ¿sí? Que da a origen a lo que sería este tracto espinocerebeloso posterior. Y miren cómo por esta parte más lateral, perdón, van a estar las neuronas simpáticas y como hablábamos, porque están antes del ganglio, son las neuronas simpáticas preganglionares, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos, era 7, ¿no? Luego tenemos a la parte 8 y a la parte 9, ¿sí? Esta 8 es la más medial y la 9 son estas agrupaciones laterales. La 8 lo que va a permitir es se le llama también de la columna media y toda esta parte ya es motora, verán, esto es motor. Entonces, esta parte me va a permitir mover, o sea, estarán motoneuronas que me inervarán a los músculos de la parte axial, ¿sí? Que está por la línea media, del tórax y de la parte proximal de las extremidades, ¿sí? Digamos, solo hasta aquí, igualmente en las extremidades inferiores. Mientras que esta, que es la lámina 9, ¿sí? Es la columna lateral y lo que va a hacer es inervarme con sus motoneuronas, porque aquí hay motoneuronas, la parte más distal de los miembros, ¿no? Que es aquello que me faltaba. Algo que también hay que tener en cuenta, que en esta asta anterior, lo que está más cerca del centro me va a inervar a los músculos flexores, mientras que lo que está más cerca de la periferia me van a inervar a los extensores. Y finalmente tenemos a la lámina número 10, que va a estar formada por las neuronas que están alrededor de lo que sería el canal ependimario y sus remanentes, ¿sí? Y ahora sí, terminamos con sustancia gris. Ahora vamos con la sustancia blanca. Sí, que aquí sí hay bastante que hablar de la sustancia blanca. Miren, la sustancia blanca no tiene cuerpos neuronales, eso ya lo tenemos bastante claro. Solo tiene fibras nerviosas, ¿sí? Prolongaciones. Y miren, esta era una imagen que fue la única que encontré de los cordones, porque no es muy útil estudiar a los cordones. Generalmente, solo es como que para que nos demos una idea, más generalmente lo único que lean de cordones, cordones de sustancia blanca, ¿no? Va a ser cuando estén es cuando estén clasificando a los tractos, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen más. No hay muchas imágenes sobre eso. Miren, por eso es la única imagen que encontré y estaba virado, estaba puesto al revés. Entonces la tuve que virar para tener la configuración normal. Que ya sabemos, ¿no? Anterior, porque miren, aquí están las astas anteriores más grandes y posterior, porque son las astas posteriores más delgaditas y que se aproximan a lo que sería la parte dorsal. Y miren esta cisura, ¿sí? Sabemos que esto es lo anterior y esto es lo posterior. Muy bien. Y miren, tenemos cordones posteriores, ¿sí? Que el cordón posterior, ¿por quién está limitado? Por el surco medio posterior o surco mediano dorsal y el surco posterolateral. Luego tenemos un cordón lateral, que es todo este azul, que está limitado por el posterolateral y el anterolateral. Y tenemos finalmente un cordón anterior, que va a estar limitado por el anterolateral y la cisura media anterior. ¿Sí? Y ahora, ¿se acuerdan que todos estos cordones van a agrupar a quién? A los tractos, ¿sí? O fascículos.
Y estos son los tractos y fascículos. Este es un gráfico de Crossman que me encantó muchísimo porque agrupa esquemáticamente de una manera súper chévere a lo que serían estos fascículos y tractos, ¿sí? Miren cómo los han agrupado en tractos ascendentes y en tractos descendentes. Quiere decir, tractos ascendentes que son sensitivos, por eso suben desde la médula espinal hasta la corteza, y tractos descendentes que en cambio son los que bajan, ¿no es cierto?, desde la corteza, y no necesariamente la corteza, sino que también de estructuras superiores, mesencefálicas, etcétera, que ya las vamos a ver, hacia lo que sería la médula, pero siempre de arriba hacia abajo, por eso es que son descendentes o motores. Y algo que aquí debemos tener claro es que no es que aquí como le grafican solo la parte motora está en la parte derecha y solo la sensitiva perdón, solo la sensitiva está en la parte derecha y solo la motora está en la parte izquierda. No, en la vida real no es así. Solo es el esquema, ¿no? Para poder separar, para que podamos diferenciar las fibras, los fascículos motores de los fascículos sensitivos. Sí, solo para eso está puesto en diferentes lugares. Pero de ahí, en todos los fascículos se encuentran en ambos lados, ¿sí? En ambos lados. Ok, entonces empecemos con la parte ascendente, ¿sí? Con la parte sensitiva. Nosotros ya sabemos que los estímulos sensitivos van a llegar desde acá, ¿sí? Van a llegar desde acá gracias a, aquí estaría lo que sería el ganglio de la raíz dorsal y por aquí llega su raíz dorsal, ¿sí? Con algunos ramilletes, ¿no es cierto? Va a la parte de abajo, penetra por el tracto del Isauer y llega a esta que es el asta sensitiva, ¿sí? Muy bien, ahora del asta sensitiva, de aquí puede salir directamente para acá las fibras y seguir subiendo, o hacer primero una estación acá y cruzarse hacia el otro lado y llegar a una fibra sensitiva, por ejemplo esta de acá. La misma de acá es esta, miren, aquí le ponen sin colorcito. Aquí está este tracto que está acá, que es el córtico espinal, ¿sí? También le ponen aquí, miren, llega a este tracto y de ahí sí sube. Y esa es la vía ascendente, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar viendo. Entonces vamos a tener, miren, estos de la columna dorsal, que lo llamamos el sistema de la columna dorsal, porque realizan una función parecida tanto a ambos fascículos, el grácil como el cuneiforme, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de estímulo me van a llevar ellos? Ya vimos, ¿se acuerdan con los corpúsculos de Pacini? ¿Qué tipo de estímulo sensitivo me van a llevar? Coméntenme. Coménteme. Presión, nos dicen dolor. No, los que decían presión y dolor, no. Los que dicen vibración, perfecto. Muy bien, vibración, pero no solo la vibración, el tacto complejo, ¿sí? El tacto que es un poco más difícil, porque una cosa es solo decir, me tocó, sentí que algo me tocó. Y otra cosa es decir, siento que está tocando full rápido o está tocando full lento, aunque suene mal. Se siente todo eso y esa es la capacidad de sentir, por ejemplo, las frecuencias, ¿sí? Que eso es la parte vibratoria. O, por ejemplo, discriminar en dos puntos. Una cosa es saber que simplemente te tocó y otra cosa es saber que te tocaron en dos puntos diferentes y más o menos saber a qué distancia está cada punto. El sentido de la posición, saber qué tan contraído, o sea, no qué tan contraído, a qué ángulo se está formado con un brazo flexionado o extendido, ¿sí? Y como lo dice Edwin, también se lo llama el tacto epicrítico, ¿sí? El tacto epicrítico, el discriminatorio, tiene algunos nombres, tacto discriminatorio, epicrítico, complejo, tacto fino, tiene muchos nombres, ¿sí? Y como dice Javier, la propiocepción. Perfecto, perfecto. Entonces, ya sabemos, la parte dorsal, estas dos columnas dorsales, el grácil y el cuneiforme, nos llevan estímulos del tacto complejo, ¿sí? Complejo. Muy bien. ¿Qué más? Espérense un segundo que justo tenemos que lanzar un proyecto. Estarán pendientes de las redes de Juntos. No sé qué le pasó ahorita. Pero bueno. Ok. Entonces ya sabemos. Columna dorsal. El sistema dorsal de acá es para el tacto complejo. Por acá, miren, tenemos otros tractos, miren, el espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior, que van a llevar información de lo que sería la médula espinal hacia el cerebelo para poder realizar cierto tipo de correcciones, generalmente en la postura, en la coordinación de movimientos, para que luego, gracias a la parte ya descendente, una vez que llega la información, digamos que me estoy cayendo o que estoy realizando mal un movimiento, yo luego, eso llega por la parte sensitiva, luego por la parte descendente pueda corregir esos movimientos. Y eso ya lo vamos a ver cuando sea el turno del sistema motor.
Y este que es el más conocido de todos, miren, este es el que más van a ver toda su vida, con la columna dorsal también, ¿no? Que es el tracto espinotalámico, ¿sí? Espinotalámico. Creo que antes les dije córtico espinal, estaba medio drogado. No, este es el córtico espinal. Me confundí al decirles si es que les dije eso, no recuerdo. Es el cuando les dije que se entrecruzaba por acá, ¿se acuerdan? Que les dije que se entrecruzaba. Y miren, que este es el mismo de acá y sube. Ya, este es el espinotalámico, ¿sí? Espinotalámico, que es sensitivo, ¿sí? Sensitivo. ¿Y qué información me va a traer? La del dolor, ¿sí? La del dolor, la de la temperatura y la del tacto simple. Solo saber que te tocaron, nada más. Es el tracto espinotalámico, ¿sí? Para que nunca se confundan, o no, sigamos, después les doy el tip para que nunca se confundan. Vamos con los tractos descendentes, que es la parte motora, ¿sí? Por aquí tenemos al córtico espinal, ¿sí? Tanto es todo el amarillo, miren, tanto este como este, porque se divide en dos, el lateral y el anterior, o ventral, que tiene una particularidad. Este tracto córtico espinal es el principal de la parte motora, que es el que nos lleva de la corteza, por eso es córtico, a la médula espinal, ¿sí? Para los movimientos voluntarios, ¿sí? El tracto córtico espinal, de los más importantes de la parte motora. Luego tenemos este que es el tracto rubroespinal, que va a partir, como su nombre lo indica, del... Eso les voy a preguntar luego, mejor no les digo ahorita. Pero bueno, cada uno llega, por ejemplo, el rubroespinal llega al nivel, sale de un nivel mesencefálico, ¿sí? Y desde ahí va bajando, sigue siendo descendente. Generalmente igual, para la coordinación de movimientos, etcétera. Tenemos también, miren, este tracto bulbo-retículo espinal que va desde el bulbo, desde la formación reticular hacia la médula espinal. Miren, vestíbulo espinal lateral, que en cambio va desde los núcleos vestibulares, ¿sí? Que también se encuentran en lo que sería el tronco encefálico, hacia la médula espinal. Por aquí tenemos al tecto espinal, que también va de la parte mesencefálica hacia la médula espinal. Tenemos este que es el tecto espinal. Y tenemos al córtico espinal, que les dije que es la parte motora. Y este fascículo longitudinal medial, que también permite realizar un poquito de coordinación motora, etcétera. Así que va bastante de la mano con el vestíbulo espinal, ¿sí? Pero ya los vamos a ver, cada uno individual. Ahora, ¿cuál es el tip? Yo me acuerdo que cuando leí todo esto por primera vez en el libro donde había estudiado en segundo, chuta, me lo decían todo así, me lo describían. Cordón lateral, tractos ascendentes, tractos descendentes, tractos ascendentes, tal, 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 tal. Chuta, y yo me memorizaba espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior y toda la cosa, y era pura memoria. Pero luego me di cuenta que todo el nombre está por algo, miren. Todos los sensitivos tienen espino, ¿por qué? Porque vienen desde la médula espinal, desde abajo, y de ahí van a subir, ¿sí? Mientras que los descendentes vienen desde arriba hacia abajo. Entonces su nombre lo dice, miren, córtico espinal, desde la corteza hacia la médula espinal. Rubro espinal, que por cierto, ahora sí ya les voy a preguntarme, alguien que sepa de dónde sale el rubro espinal, ¿qué significa rubro? Coméntenme. Núcleo rojo, perfecto, Marian, sale del núcleo rojo que está a nivel mesencefálico. Muy bien, sigamos. Y aquí tenemos un resumen de las fibras descendentes, que son las primeras de las que vamos a hablar, que nos ha hecho Waxman, si este es de Waxman, donde se describe aquí todos los tractos, su función, su origen, terminación y localización en médula. No creo que es relevante estar viendo simplemente este cuadrito, sino que esto es lo mejor, ir viendo cada una de las imágenes de cada uno de estos tractos, porque esto es más bien, la imagen es el resumen de este cuadrito, y este cuadrito es el resumen de un montón de texto, ¿sí? Entonces, esto es lo mejor, ir viendo a cada uno en su disposición gráfica. Miren, por acá va a estar la corteza. Este es el córtico espinal, ¿sí? Este es el tracto córtico espinal, que les voy a rayar para que no se les olvide. Este es el córtico espinal, que es descendente, es motor, ¿sí? Tracto córtico espinal. ¿Qué es lo que va a realizar? Viene desde la corteza, ¿sí? Desde el área de Brodmann 4, que es el área motora. Va a bajar por ahí, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver algunas estructuras que solo veremos en sistema motor. Baja, 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 baja. Baja, llega a nivel vulvar, estas son las pirámides vulvares del bulbo raquídeo, y llega al entrecruzamiento de las pirámides. Y ahí, miren, se cruza al otro lado, ¿sí? Se cruza al otro lado y aquí se forma, miren, el tracto
córtico-espinal. Y este baja como un tubito, y es algo que quiero siempre súper dejar en claro, es que todos estos tractos son cerrados, o sea, los manes van hacia abajo, si es descendente, o hacia arriba, si es ascendente, si es sensitivo. No están como que desviándose, ¿sí? ¿Sí me entienden? Es como que ellos van recto, el tubito así dispuesto. Pero el tubito tiene algunos rebeldes que se salen de la línea. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a cada uno de los segmentos medulares para llegar ¿a quién? A la sustancia gris. Ningún tracto, pero es que ningún tracto motor me va a servir de nada si solo se queda en su tracto. Nunca me va a servir de nada. Tiene que llegar a la sustancia gris cada una de esas fibras para que pueda realizarse la acción. Si no llega a la sustancia gris, no me sirve de nada tener 1000 tractos ahí dispuestos, no me sirve de nada. Necesito que las fibras se vayan revelando, se vayan saliendo a distintos niveles, yo que sé, C3, C4, C5, por ejemplo, que se salga en C7. Una fibrita del córtico espinal, miren, se sale en C7, se conecta con su motoneurona en el asta anterior, porque miren, se conecta con el asta anterior, y de ahí salga. ¿Sí? Aquí les voy a hacer con otro color porque esto ya no es el tracto córtico espinal, porque aquí ya estamos en otra neurona. Miren, aquí hizo contacto con otro cuerpo neuronal que es la motoneurona del asta anterior. Y de aquí sale, ¿sí? La prolongación. Y ahí va a llegar, digamos que por acá está la manito, ¿sí? Va a llegar bueno, obviamente ya sabemos que viene por acá, ¿no? Va a llegar, ¿no es cierto?, a lo que sería la mano C7 luego de que forma sus troncos y bla, bla, bla. Y ahí va a permitir realizarme, por ejemplo, la flexión de lo que serían el dedo índice y el dedo meñique, ¿no es cierto?, del nervio mediano que viene de C7 también, ¿sí? Entonces, que quede claro, ¿sí? Que quede claro que si no llega sustancia gris, no se realiza la acción. Muy bien. Ahora, que hay algunas fibras, generalmente el 10% de ellas, que estas sí son rebeldes, ¿sí? Y no siguen este trayecto que se entrecruza. Miren, no siguen este trayecto que se entrecruza. Sino que, como les digo, son rebeldes y se van rectas. Y le esquivan a esta decusación de las pirámides. Miren, y no se decusan, siguen en el mismo lado. Y siguen bajando y siguen bajando. Pero igualmente, como les dije, tiene que llegar a sustancia gris. Y al final, sí o sí, se entrecruza. Cuando se salga de lo que sería su parte del tracto, cuando se salga del tracto, cada fibra nerviosa se va a entrecruzar, va a ir al otro lado, va a hacer contacto con su motoneurona y va a realizar su acción. Este de acá que les hice con verde es lo que conocemos como el tracto córtico espinal anterior, ¿sí? Que este principalmente me inerva a los músculos axiales, ¿sí? Del tronco para mantener la postura. Muy bien, entonces miren, este tracto de acá, esto me permite el movimiento voluntario, este tracto córtico espinal. Ojo, este rojo que les dibujé, que es el lateral, lo que le va a permitir, por ejemplo, a un cirujano es poder operar, ¿sí? Es poder hacer cada movimiento con la máxima precisión, ¿sí? El córtico espinal lateral. Mientras que, son los movimientos finos, ¿no? Mientras que el córtico espinal anterior también es voluntario, pero le va a permitir mantenerse recto o inclinarse un poco para acercarse más al paciente, ¿sí? ¿Quedó claro? El córtico espinal anterior es un movimiento un poco más brusco, un poco más torpe, mientras que el córtico espinal lateral es para los movimientos más finos, ¿sí? Muy bien. Y ambos se entrecruzan, ¿no? Ambos se entrecruzan. Y aquí tenemos otra imagen, que esta es de Crossman, que me gustaron bastante. Miren de dónde sale. Es de córtico espinal también. Miren de dónde sale. De la corteza, ¿sí? La corteza motora. Sale esta que es la neurona motora superior. Y baja, baja, baja. Miren, por la corona radiada. Pasa por la cápsula interna, que eso lo veremos luego. Pasa por las vías pedunculares del mesencéfalo. Pasa aquí por unos fascículos córtico-espinales. Llega a esta que es las pirámides vulvares. Y miren, se entrecruza. Miren cómo se entrecruza y sale. Miren, y esta que está con rojo es la motoneurona inferior, ¿sí? La motoneurona inferior. Y aquí está algo curioso, ¿sí? Bueno, y el otro que ya hablamos, ¿no es cierto? Que es el córtico espinal anterior, que es rebelde y no se cruza en la parte vulvar, no se cruza arriba, sino que se cruza abajo. Sí, miren, acá se cruza. Y algo que me parece simpático es que cuando miren, más bien respóndame la pregunta. ¿Por cuántas neuronas está formado todo este sistema desde que se origina, desde que yo le diga bíceps contráete hasta que el bíceps se contraiga? ¿Cuántas neuronas?
¿Por cuántas neuronas está formado todo ese sistema? Desde que yo le ordeno al bíceps que se contraiga y se flexione el brazo hasta que el brazo se logre flexionar. ¿Cuántas neuronas? Coméntenme. 4 nos dicen por ahí. Muy bien, como dice Maffer. Solo 2 neuronas. Yo cuando era chiquito, les cuento, cuando estaba en el colegio ahí, tipo octavo, noveno, cuando hablábamos de sistema nervioso, cuando hablábamos de tejido nervioso, yo me imaginaba, como decían que había tantas neuronas, ¿no? Me imaginaba que iban las neuronas así, cha, 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 cha. O sea, una neurona después de otra, miles de neuronas para formar el nervio y llegar a lo que sería, por ejemplo, el dedo índice y el dedo medio. Pero no, en verdad, ese trayecto tan largo, imagínense que hace todo esto, miren, sale de la corteza izquierda, por ejemplo, se entrecruza a nivel vulvar, baja, 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 por aquí se va, ¿sí? Llega acá a la otra neurona. Todo este trayecto de acá, perdón, todo este trayecto de acá lo hizo solo una neurona, hasta que llegó a la asta anterior respectiva, se salió por ahí, hizo contacto con la segunda neurona, que es la neurona motora inferior, y por ahí salió y todo ese axón llega hasta la punta del dedo, digámoslo así, ¿sí? Solo 2 neuronas en la parte motora, ¿sí? Una neurona motora superior y una neurona motora inferior, ¿sí? Que quede claro eso. Muy bien, Maffer. ¿Qué más? Y por acá tenemos otro tracto que es el rubro espinal que nos estaba contando Marian antes, ¿no? Miren de dónde se origina, del núcleo rojo que está en el mesencéfalo, ¿sí? Miren cómo se va a entrecruzar de una. Este se entrecruza de una, no tiene que bajar un poco, de una se entrecruza, ni bien sale del núcleo rojo y baja. Y baja y baja, miren, esquiva a las pirámides, entonces no se vuelve a entrecruzar. Sigue por este lado que ya se entrecrustó al inicio y llega, como les dije, siempre tiene que llegar a la sustancia gris para mandar el estímulo nervioso. ¿Y qué va a permitir? La articulación de este funcionamiento motor, ¿no es cierto? Permitir esta corrección de movimientos, postura, etcétera, ¿sí? Se los llama las vías extrapiramidales, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en el sistema motor. Miren, por acá tenemos otro tracto que es el tecto espinal. Seguimos en descendentes, ¿no? Porque miren, ¿desde dónde viene? De este que es el tectum, ¿sí? El tectum. El tectum que está cerca de lo que sería el colículo, los colículos superiores, incluso también los inferiores, los tubérculos cuadrigémenos que estaban en relación con ¿quién? Estos colículos. ¿Con qué parte de nuestro, o sea, con qué funcionamiento de nuestro cuerpo estaban en relación los colículos? Tanto los superiores como los inferiores. Ya con la parte visual y auditiva, muy bien, Marian, con la parte visual y auditiva, se integra y todo un sistema visual y todo un sistema auditivo. Miren cómo igual, se entrecruza de una, ni bien sale y baja, y baja, y baja, y baja, y tiene que llegar a la sustancia gris, ¿sí? Y por ahí hace contacto con su motoneurona y manda. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál será la función de este tracto tectoespinal? ¿Alguien sabe la función de este tracto tectoespinal? Muy bien, como dice Javier, todos porfa miren hacia los lados, ¿sí? Miren hacia los lados, no vean la pantalla, ¿sí? ¿Todos ya no están viendo la pantalla? No verán. ¡Hey! ¿Sí? Espero que se haya escuchado lo bastante fuerte. Seguro mis vecinos se despertaron, no sé si ustedes. Pero es eso, es lo que nos permite hacer, ¿no es cierto? Ese giro de la cabeza reflejo frente a cualquier sonido, cuando hablamos de la parte auditiva o cuando hablamos también de la parte visual. Si vemos que algo se está moviendo rápido hacia nosotros, también regresamos a ver rápido, ¿no es cierto? Para poder tratar de esquivar, para poder tratar de hacer algo al respecto. Es esta parte que se articula con nuestra supervivencia, ¿sí? Y eso está dado por este que es el tracto tectoespinal. Muy bien, muchísimas gracias Javier y muchísimas gracias María. Tenemos aquí este otro tracto que es el tracto vestíbulo espinal. Miren de dónde se origina, del núcleo vestibular lateral y del núcleo vestibular medial. Tenemos ambos, ¿no? Uno lateral y uno medial. Tanto el núcleo vestibular lateral como el medial no se entrecruzan, ¿sí? Es el único que no se entrecruza. Miren, se mantiene en su mismo lado, ¿sí? El núcleo vestibular lateral, miren cómo baja, baja, baja por lo que sería médula oblongada, toda la cosa, esquiva lo que sería el bulbo, por eso es que no se entrecruza.
baja, baja y se conecta con lo que sería las astas anteriores. Y tenemos, miren, el núcleo vestibular medial que va a unirse con este que es el fascículo longitudinal medial y baja igualmente, pero por su mismo lado ipsilateral y se conecta con su neurona motora. Como les dije, todos tienen que llegar a sustancia gris en el caso de la parte motora. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la función? Principalmente son los reflejos posturales. ¿Sí? Reflejos posturales y también, miren, por lo que pasa por el fascículo longitudinal medial, la coordinación de estos movimientos. Esa era la parte descendente. Ahora vamos con la parte ascendente. Igual tenemos un resumen que nos ha hecho Waxman, que lo vamos a ver en cada una de estas imágenes. Miren, aquí tenemos algunos tractos. Este, que es el tracto, miren, acá ya no vamos a ver de arriba hacia abajo, porque este es aferente, ¿no es cierto? Entonces va, o ascendente, perdón, va desde afuera hacia, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Ascendente. Miren que todos se originan ¿de dónde? Del ganglio, ¿sí? Del ganglio de la raíz dorsal. Llega el estímulo y lo manda. Y miren qué va a realizar. Primero, que le va también a tener un contacto con la motoneurona, ¿sí? Para realizar el reflejo. Pero también, miren cómo sube, 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 sube. Esto con respecto al reflejo miotáctico, ¿sí? Lo que les hablé de mantener el tono, ¿sí? No el reflejo tendinoso, ese no. El reflejo miotáctico, para mantener el tono. ¿Qué más? Entonces sigue subiendo por, miren, este cordón dorsal, si es el sistema del cordón dorsal, sigue subiendo, 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 subiendo por el mismo lado, no se entrecruzó. Y miren, llega esto que es el núcleo grácil y obviamente si estaba un poco más lateral al núcleo cuneiforme. Y de ahí los que salen del núcleo grácil y cuneiforme, que miren, hay otro, se conecta aquí con otra neurona. Aquí está otra neurona, entonces voy a cambiar de color. ¿Sí? Aquí se conecta con la otra neurona y aquí se entrecruza. Pasa al otro lado y sube por este que es el lemnisco medial. ¿Sí? También se los llama el sistema del lemnisco medio. A este que es el sistema dorsal, compuesto por la parte grácil y cuneiforme. Ya vemos que igual se va a entrecruzar, o sea, se va a ir a la parte contralateral, pero lo hace a nivel superior, ¿sí? A nivel del bulbo. Muy bien, ¿qué es lo que llamamos la decusación del lemnisco? Y miren, aquí tenemos la diferencia entre lo que sería la parte grácil y la parte cuneiforme, ¿sí? Que vamos a tener que se divide a su vez la parte más medial para la parte sacra y la parte más lateral del grácil para la parte lumbar, mientras que en el caso del cuneiforme la parte más medial para la parte torácica y la más lateral para lo cervical, ¿sí? De igual manera, miren, acá tenemos al tracto córtico espinal lateral, que es el del dolor, que igualmente se va a dividir lo más interno cervical, lo más lateral lumbar, ¿sí? Igualmente estos espinotalámicos de por acá. Sigamos. Bueno, aquí podemos ver este otro tracto, ¿no? Que es bastante importante, de los más conocidos que yo les decía, que es el espinotalámico, que va a traer la sensación del dolor, de la temperatura, del tacto simple. Miren lo que va a realizar. Se conecta, más bien se origina a través de ¿quién? Del ganglio. Y esta es su primera neurona, ¿sí? La del ganglio. Se conecta aquí con otra neurona, ¿sí? Y de esa neurona, lo voy a cambiar de color para que se lo vean. Se conecta aquí con otra neurona sensitiva y esa se cruza hacia el otro lado. Entonces ya vemos que la parte córtico-espinal se cruza inmediatamente, ni bien entra la parte espinal y sube, ¿sí? Sube, 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 sube. El tracto córtico, el tracto espinotalámico, perdón. Sube, 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 sube. ¿Sí? Y va a llegar, como su nombre lo dice, al tálamo, ¿sí? Al tálamo. Que lo vemos mejor en otras imágenes. Estas son medias feas. Aquí está mejor. Este sería el espinotalámico. Déjenme coger la anotación. Miren, tenemos la neurona, que sería la de primer orden. Miren, llega, que está en el ganglio, llega hasta lo que serían las astas sensitivas posteriores. Aquí se conecta con otra neurona. Esta neurona le pasa al otro lado y sube. Y sube por el tracto espinotalámico, sube, 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 pasa por el lemnisco medio, sube, 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 y aquí hace su parada en lo que sería el tálamo. Ahí se conecta con otra neurona, ¿sí?
que es la neurona de tercer orden, y de ahí sale hacia lo que sería la corteza sensitiva, para poder recién decir, ay, 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 me dolió, ¿sí? O ay, 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 arraray, creo que se dice cuando hace calor, ¿no? No sé. En el calor, en la temperatura o el tacto simple, ¿sí? Ya, entonces que quede claro que el espinotalámico se cruza, ni bien entra. Y ahora que también para poderle ver, en el caso de, este es el sistema dorsal, ¿no? Pero otro gráfico. Ya sabemos, neurona de primer orden que está en el ganglio, no hace estación, sino que sube directamente, sube hasta que llega a la médula oblongada. Ahí hace su estación en los núcleos grácil y cuneiforme. Entonces hace aquí con su otra neurona y esa le entrecruza, ¿sí? En la decusación lemniscal. Sube a través del lemnisco y llega al tálamo. Aquí hace conexión con una de tercer orden, que esa va a llevar hacia la parte sensitiva y ahí vamos a poder decir, uy, me vibró el celular, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí otra, que es el espino cerebeloso, ¿sí? El espino cerebeloso, que miren, igualmente tiene una neurona de primer orden que donde se genera en lo que sería el ganglio, llega acá al asta posterior, ¿sí? Hace contacto con otra neurona y esta le entrecruza, miren, le entrecruza y sube. Y sube. ¿Sí? Este es el caso del tracto espinocerebeloso anterior, ¿sí? El anterior, porque nos dividimos aquí en espinocerebeloso anterior y posterior, ¿sí? El anterior hace esto, se entrecruza de una, miren cómo entró y se entrecruzó y sube hasta la parte de más arriba, hacia nivel del puente del pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? El cerebelo se está uniendo a lo que sería el tronco encefálico a través de los pedúnculos, ¿sí? Cerebeloso, pedúnculos superiores, medios e inferiores. Pero este espino cerebeloso anterior, para que nunca se olviden, como es el anterior, como es el que está antes, el primerito es superior al otro, entonces va por el pedúnculo superior, ¿sí? Para que no se olviden. El espino cerebeloso anterior está antes, superior al posterior, el que está por atrás de él, entonces él se va por el pedúnculo superior. Y se entrecruza de una, él es un rebelde, él se arriesga, se va al otro lado. Mientras que el espino cerebeloso posterior está detrás, no está dorsal, no, está detrás de todo lo grande que hace el anterior. Entonces, asimismo, él dice lo que ordene patrón y va por el mismo lado. Él no se arriesga a cambiarse de lado. El posterior, miren lo que hace. Hace sinapsis aquí, pero no se cambia de lado. Sigue por su mismo lado, subiendo. Él no se arriesga, ¿sí? Y como, por lo mismo que hablamos, como está detrásito, como él no se arriesga, es inferior. Entonces se va por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Para que nunca se olviden, ¿sí? Para que nunca se olviden. El anterior es rebelde, es arriesgado. Entonces cruza al otro lado y como es arriesgado le va bien. Entonces es superior. Mientras que el espino cerebeloso posterior, como está posterior, está detrás siempre de lo que hace el otro, no se arriesga, entonces va por el mismo lado, es ipsilateral, es homolateral, va por el mismo lado y es inferior, ¿no es cierto? No logra grandes cosas, entonces va por el pedúnculo cerebeloso inferior. Así fue la manera como me lo aprendí, me parece chévere contarles, que es una manera bastante didáctica de nunca olvidarse. Y esos son los tractos que tenemos. Bueno, aquí vamos a tener a otro que es, por ejemplo, el espino reticular, ¿sí? Tenemos la vía espino reticular que lo vamos a ver en, en el sistema sensitivo, que en cambio se encarga del dolor profundo y crónico, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo dice, va desde la parte espinal hacia lo que sería la formación reticular en el tronco encefálico, pero eso ya lo veremos después. Ahora veamos cómo se involucra todo esto con la parte médica y es los reflejos y esos mecanismos inconscientes de respuesta frente a un estímulo. Aquí nosotros la conciencia no juega ningún papel. Y miren cómo se realiza. Es a través del uso muscular, ¿no es cierto? O también puede ser a través del aparato tendinoso de Golgi, ¿sí? Que sienta la tensión. El uso muscular que va a captar cuando está muy estirado el músculo, como les estaba diciendo, muy vago, le dice, loco, contrate un poquito, pues tienes que mantener con ese tono. O sea que mi brazo no tiene ni tono, pero bueno. Entonces se mantiene ese tono, ¿no es cierto? ¿Cómo? Llega ese estímulo de que se está estirando mucho, miren, a través de lo que sería la raíz
no se me activa el anotador. Espérense un segundito que se active el anotador. Uy, ya se activó. Un segundo. Ya, ahí está. Miren, el uso muscular va a estar compuesto, no del receptor, que es el uso muscular, de la vía aferente, que es por donde llega este estímulo, ¿sí? Hace espacio, hace estación ahí en lo que sería el ganglio, y llega hasta la parte de las astas posteriores, y obviamente luego pasa a la parte anterior. ¿Para qué? Para llegar a esta que es la motoneurona. Sí, y esa es la otra parte de que integra a este arco reflejo, ¿sí? Que es la vía eferente, ¿sí? Y de ahí sale, ¿no es cierto? Ya le informa, loco, está bien vago ese man. Entonces él dice, ok, le voy a hacer contraerse un poquito. Y sale, ¿sí? A través del mismo nervio y le inerva para que se contraiga, ¿sí? Ese es el arco reflejo. Muy bien. Pero también, miren, aquí tienen que ver las interneuronas, que se acuerdan que les decía que es otra parte, aparte de lo que hablábamos, ¿no es cierto? Un receptor, una vía aferente. Hablábamos de un centro integrador, ¿sí? Que permite identificar los estímulos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Porque, por ejemplo, si me estoy pinchando con algo, ¿qué pasará si me estoy pinchando, ¿no es cierto? Me pincho. Tengo que alejarme, ¿no es cierto? Para que no me haga daño. Para eso sirve el reflejo. Pero, ¿cómo sabe nuestro cuerpo que tiene que flexionar y no extender? Porque si extiendo me clavo más, ¿no es cierto? O si le contraigo al extensor y le contraigo al flexor, no se me mueve. Entonces tiene que identificar, por eso es el centro procesador que lo realizan las interneuronas, generalmente inhibitorias. Y es lo que vamos a ver aquí. Miren, déjenme igualmente activar lo que sería el anotador. ¿Sí? Miren, se estimuló a lo que sería la parte del tendón, ¿sí? Por ende, ¿qué va a pasar? Es un estiramiento excesivo de lo que sería el músculo. Entonces, como se estira excesivamente el músculo, ¿qué va a pasar? Que aquí se desencadena el estímulo, ¿cierto? Gracias al uso muscular. Llega aquí, hace su estación, llega hasta la parte anterior, le estimula la motoneurona y la motoneurona llega hacia lo que sería el músculo, a la parte efectora de la unión mioneural, produce contracción, ¿sí? Pero a la par, también otro de ellos va a llegar hacia lo que sería una interneurona. Miren, esta de aquí que es una interneurona inhibitoria, para que me inhiba en cambio a la motoneurona que se encarga de inervar al músculo antagonista, al que me hace lo contrario. ¿Para qué? Porque si este se contrae, me flexionaría la pierna, ¿no es cierto?, en lugar de extenderme. Entonces tiene que inhibirse para que se pueda realizar ese movimiento. ¿Sí? Y esto coge relevancia, como les decía, porque son los reflejos tendinosos. Algunos importantes, tenemos bastantes. Reflejo bicipital, el brachiorradial, tricipital, ¿no es cierto?, de la extensión. El reflejo rotuliano, que es el clásico que vimos antes. Y el reflejo aquilio. Y eso nos permite evaluar cómo están funcionando estos segmentos medulares, ¿sí? Cómo están funcionando esos segmentos medulares. El examen físico-neurológico es un poco complejo. Eso lo vamos a ver cuando revisemos el sistema motor, el sistema sensitivo y todo. Ahí vamos a revisar cómo hacer un examen físico de cada una de las partes. Pero generalmente ya te está diciendo como que, por ejemplo, chuta, no tiene reflejo bicipital y todos los reflejos, nomás los otros reflejos normales dices, como que puede haber un problema a nivel de C5, C6, ¿sí? Entonces, eso es importante, los reflejos tendinosos. Y no solo existen estos, que son los reflejos tendinosos profundos, sino también existen reflejos cutáneos, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo cremastérico que les hablaba de estimular la parte medial del muslo para que se eleve el testículo ipsilateral. Tenemos, por ejemplo, el reflejo corneal, ¿no es cierto?, de cerrar el ojo cuando llega un estímulo. Tenemos así una gran cantidad de reflejos, que sería chévere que los vayan a leer, ¿sí? Y esa va a ser su tarea para la siguiente clase, ¿sí? Ahí les iré preguntando. Y esto es lo que hablamos, ¿no es cierto? La integración del arco reflejo. Igualmente lo que hablamos, solo que en diferente imagen. Igualmente lo que hablamos aquí, bueno, ya le incluyen un poco de las cadenas, de la bolsa, del uso, etcétera, pero eso ya lo veremos en el sistema motor, ¿sí? Que no es la gran cosa también. En fisiología más se ve eso. Y miren, aquí tenemos también un reflejo polisináptico que miren lo que realiza. A través de la vía aferente me va a inervar a estas neuronas, ¿para qué? Primero para el reflejo extensor del mismo lado, pero también me hace un reflejo flexor del otro lado. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando tienen un reflejo, ¿sí? Por ejemplo, como cuál, ya,
por ejemplo, se están pinchando algo, darse cuenta, pondrán su dedito ahí en una llama, no les va a hacer mucho daño, pero ponen el dedito en la llama y van a realizar, ¿no es cierto?, lo que sería el reflejo. Pero mientras hacen este reflejo de esquivar, dense cuenta y fíjense lo que hace su otro brazo. Su otro brazo, en cambio, se va a extender, va a realizar lo contrario, ¿sí? Y eso es algo que lo revisamos aquí, ¿no es cierto? El reflejo polisináptico, ¿sí? ¿Qué más? Y tenemos, por ejemplo, también este reflejo de Babinski, ¿sí? Que se realiza, bueno, hay unos aparatos especiales para realizar eso, pero se lo puede realizar con cualquier aguja, pasándole por la parte plantar de lo que sería el pie, obviamente, de la persona. Y alguien sabe, este reflejo de Babinski es normal en los niños. ¿Hasta qué edad es normal el reflejo de Babinski? Cuénteme. ¿Alguien sabe? ¿Hasta qué edad es normal un reflejo de Babinski positivo? ¿Qué significa un reflejo de Babinski? Que se realice una vez que se estimula esto que es la extensión del dedo gordo, ¿sí? Ese es el reflejo de Babinski, que es normal, como les digo, hasta cierta edad. ¿Alguien sabe? Y muy bien, como lo dice Marian, hasta los 2 años, ¿sí? De los 2 años para adelante se considera anormal, ¿sí? Por ejemplo, puede salir positivo en un accidente cerebrovascular. Muy bien. Ahora, esta es la parte más chévere de todas, porque aquí ya aplicamos y vamos a aprender qué tal han aprendido todo lo que se vio en la clase, ¿sí? ¿Por qué en los niños es positivo? Porque los niños todavía no tienen un correcto desarrollo, principalmente es por la falta de mielinización, ¿sí? Todavía se están mielinizando sus fibras, todavía se está perfeccionando ese sistema para saber cuál es el reflejo adecuado para defenderse frente a un estímulo, ¿sí? Katy, es por la mielinización, que todavía no están mielinizadas completamente las fibras. Ok. Eso, entonces ahorita apliquemos todo lo que hablamos. Miren, ¿qué tracto es? Cuéntenme, ¿qué tracto es este? ¿Alguien que me diga? Bueno, no se lo ve tan bien, pero sí me pueden decir. Miren desde dónde va. Miren dónde empieza y dónde termina. Con eso le pueden dar el nombre. Ya es un tracto descendente, pero ¿qué fascículo en concreto? Muy bien, Dayana. Es un tracto córtico espinal. Sí, va desde la corteza hasta la médula espinal y luego obviamente se integrará hacia la vía común que la llamamos esta, que eso ya lo veremos cuando veamos sistema motor, que ahí tendremos vía común, vía piramidal, vía extrapiramidal, pero eso es otra cosa. Ok, que se integra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el movimiento voluntario, ¿sí? ¿Y qué hablábamos? Que estaba formado por ¿cuántas neuronas? Toda esa conexión desde el cerebro, desde el hemisferio derecho hasta lo que sería el dedo medio e índice izquierdo, ¿cuántas neuronas? 2 motoneuronas, ¿no es cierto? ¿Y por qué hice eso de derecho a izquierdo? Porque se entrecruzan, ¿no es cierto? Por la decusación de las fibras y la decusación de las pirámides se cambia de lado. Muy bien. Entonces tenemos, como dicen todos, como dice Solange, Vero, etcétera, 2 neuronas, ¿sí? Una que es la motoneurona. Déjenme rayar un ratito. Quítate, ya. Esta que es la motoneurona superior que se origina de la corteza cerebral. Miren, va bajando, 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 bajando. Por aquí ya va a salir hacia su segmento. ¿Sí? Esa que es la motoneurona superior. ¿Sí? Y esta de acá, que es la motoneurona inferior. O neurona motora inferior o neurona motora baja. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver las lesiones. ¿Qué puede pasar? Imagínense si yo corto en cualquier lugar de estos, miren, si yo le corto por aquí o le corto por acá, si daño toda esa vía, toda esa conexión, ¿qué voy a tener? ¿Qué consecuencia tendré si daño la vía córtico-espinal? O todo esto en general. ¿Sí? Perfecto, como dice Dayana, parálisis. No voy a poder mover mis músculos, ¿no es cierto? Voy a estar paralizado. Porque no puedo informarle voluntariamente al músculo y decirle, loco, muévete. No puedo hacer eso. Está cortada mi conexión. Muy bien. Ahora puede suceder en 2 lugares. O se daña la neurona motora superior, que es todo esto. Todo lo que está con Celeste es la neurona motora superior, ¿sí? Su cuerpo neuronal arriba y su axón abajo, ¿sí? Por todo este recorrido. Entonces, ¿qué pasa si se me daña la neurona motora superior? Si me dan un batazo ahí, tag en la cabeza a mí, ¡prac! Justo en el área de Brodmann 4, jodido. ¿Qué va a pasar?
que voy a tener parálisis, ¿no es cierto? Porque no voy a poder, mis neuronas no están funcionando, está dañada mi neurona motora superior, ¿sí? Neurona motora superior, les voy a escribir aquí para que no se los olviden, neurona motora superior, va a estar jodido en ese nivel, entonces no voy a poder decirle al músculo que se mueva. Estamos de acuerdo, es una parálisis. Pero es una parálisis especial, porque ese músculo, y muy bien lo que dice Mariela, es una parálisis espástica. ¿Por qué se lo llama así? Porque miren, este músculo, ¿qué aparte tenía? ¿Se acuerdan del reflejo miotáctico? Tiene fibras sensitivas que vienen a lo que sería la parte dorsal, ¿sí? Entran y hacen conexión con la parte de la neurona motora anterior. Realizan esa conexión. ¿Eso se vio afectado? ¿Si me dieron el batazo en la cabeza, se vio afectado esa parte? Miren, aquí fue el daño. Espérense, miren, aquí fue el daño. ¿Se vio afectado acá abajo? ¿Se vio afectado este circuito? Miren, que es por acá. Aquí estamos viendo el circuito. ¿Se afectó o no? ¿Sí o no? Respóndale, porfa. Acá le corté, miren. ¿Le corté algo acá? ¿Acá pasó algo? No, muy bien, Daniela, no pasó nada allá abajo. No pasó nada en este arco reflejo, en este mini sistema que tenemos aquí del arco reflejo. No pasó nada. Entonces mi músculo, ¿qué va? A seguir sintiendo, por ejemplo, este excesivo estiramiento producto de no tener actividad cerebral en la corteza motora que me permita moverle al músculo. ¿Qué me va a estimular? ¿Qué? La contracción, ¿no es cierto? Por ese excesivo estiramiento de las fibras del uso muscular. Miren, va a la fibra sensitiva, se conecta a la motoneurona, porque acá no pasó nada, el accidente fue arriba. Se conecta y se contrae ese músculo, ¿sí? Entonces esa es la parálisis espástica. Yo estoy paralizado, yo no me puedo mover, pero estoy contraído, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay actividad en el reflejo miotáctico. ¿Qué más? Ahora, con relación a los reflejos, si yo le evalúo ahí ese músculo, ¿tendrá reflejo o no tendrá el reflejo rotuliano, por ejemplo? Si pasó lo de acá. ¿Tendrá o no tendrá reflejo rotuliano? ¿Sí o no? Si fue una lesión aquí en la neurona motora superior, en la corteza, el batazo que les dije que me dieron. ¿Hay o no hay reflejo? Muy bien, sí hay reflejo. Miren que se mantiene indemne. No le ha pasado absolutamente nada a este arco reflejo, que no solo me permite hacer el reflejo miotáctico, sino también, para mantenerme el tono, sino también cualquier tipo de reflejo. Por ejemplo, también frente a un estímulo doloroso, ¿sí? También se va a mantener esto. Entonces, sí tenemos reflejos y de hecho tenemos reflejos acentuados, ¿sí? Acentuados, son mucho más profundos estos reflejos. Muy bien. Ahora, lo mismo va a pasar si yo le lesiono, por ejemplo, a lo que sería, miren, aquí. Esperen, déjenme coger otro colorcito. Con este morado, miren, le voy a lesionar aquí. Digamos, yo que sé, me pegaron un tiro. Me pegaron a mí un tiro, pero solo me dañaron a mi cordón lateral, solo me destruyeron a mi córtico espinal a este nivel medular. ¿Sí? Me destruyeron este nivel medular. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué estamos lesionando? ¿Neurona motora superior o neurona motora inferior? Que es la que está en rojo. ¿Estamos lesionando la superior o la inferior? ¿Qué les dije, chicos? La inferior, ¿dónde se está generando? Miren, es la que está con rojo. Esta es la inferior. ¿Sí? Esta es la inferior, que se origina ¿dónde? En la motoneurona anterior. Ahí está originándose la neurona motora baja. La neurona motora superior es toda la de celeste. Aquí está su cuerpo neuronal y aquí está su fibra nerviosa. Sigue siendo neurona motora superior, solo que estamos viendo la parte más distal, pero sigue siendo neurona motora superior. Es por eso que se acuerdan que yo les aclaré al inicio y les hice la pregunta a todos, les hice. Y les quise que se quede claro que una cosa es decir neurona y otra cosa es decir cuerpo neuronal y fibra nerviosa, ¿sí? La neurona es tanto el cuerpo como su fibra, sea la parte final de la fibra, ¿sí? Entonces sí, también estamos lesionando a lo que sería
la neurona motora superior, entonces también tendremos ¿qué? Parálisis espástica, porque ¿qué pasa? Miren, se mantiene todavía completamente normal, porque dije clarito que solo me destruyeron a mi tracto córtico-espinal. Entonces se mantiene normal esta, que es la vía del arco reflejo, miren, se mantiene normal, y también vamos a tener a los reflejos tendinosos, ¿sí? Muy bien. Ahora, eso con respecto a una lesión en el caso de la neurona motora superior. ¿Qué va a pasar en cambio si le lesiono a esta de acá? A la neurona motora inferior. Puede ser también por algo súper específico, un disparo igual desde atrás, ¿no? Miren, que me pase destruyendo toda esta parte sensitiva, que sería el asta dorsal de la propiocepción, pero también la bala, miren, pase por aquí y me destruya la motoneurona inferior. Exactamente lo contrario, como dice Marianne. Parálisis en cambio flácida, porque ¿qué va a pasar? Esto está normal, mi cerebro está comandando, mi cerebro está diciendo, sí, loco, muévete. Pero no se puede conectar, o se conecta, pero no tiene aquí la continuidad, no puede llegar al músculo, ¿sí? No llega al músculo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos denervando a ese músculo, ya no va a tener nervio. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a llegar el impulso nervioso, por ende, no se va a despolarizar, por ende, no se va a contraer y como nos dice Diana, no reacciona ese músculo. Y por eso vamos a tener parálisis igual porque no vamos a poder mover como en el caso anterior, pero ahora flácida, porque ni siquiera se va a mantener este, que es este de acá, ya ni siquiera este se va a mantener, que es la vía del reflejo, ¿no es cierto? Ni ese se va a mantener. ¿Por qué? Porque si bien la parte sensitiva está normal, al momento de conectarse con la motora concreta de esta fibra, no va a poder conectarse, ¿sí? Porque aquí está la lesión. Entonces, ¿tendremos reflejo miotáctico? O sea, ¿tendremos tono? No, está flácido. ¿Y tendremos reflejos? ¿Tenemos un reflejo tendinoso? Tampoco, ¿no es cierto? Porque está interrumpido ese circuito. Muy bien, muy bien, muy bien, Javier, Katy, etc. Y el primero que me respondió fue Mónica y Electropark. Muy bien. Entonces no vamos a mantener esa continuidad. Esas son las características. ¿Qué más? Si no mantenemos eso, si no se le está inervando al músculo, ¿qué habíamos visto? Esa ley de Lamarck. ¿Qué va a pasar con ese músculo? Después de algún tiempo de que ya ha pasado el accidente. Cuénteme, ¿qué va a pasar con ese músculo? Ya son las 20:43 y no publiqué eso, qué bruto. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Cuénteme. ¿Qué va a pasar con el músculo? En este caso de la lesión de la neurona motora inferior. No está conectándose el nervio con el músculo. ¿Qué pasa? La ley de Lamarck, chicos. Y chicas. No, no creo. No puedo creer que nadie ponga. ¿Qué le va a pasar a ese músculo? No sé si me están escuchando. Porque no creo que no me pongan eso. ¿Qué le pasa a un músculo si no está inervado? ¿Se acuerdan cuando veíamos la degeneración waleriana? ¿Qué le pasaba al músculo si no se logra restablecer? Ah, no están llegando. Chuta, gracias. Entonces, disculpas a todos. Se Mónica me respondió, atrofia, pero no te disculpas. están llegando los Muchas gracias, mensajes, Mónica, y Fabi. disculpas. No, no me han llegado para nada los mensajes. Jiji. Disculpas, disculpas. Claro, ya me parecía raro pues que no me respondan mis alumnos de la atrofia. Sí, exactamente, se atrofia ese músculo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una atrofia. Mientras que si se lesiona la neurona motora superior, recuerden que se mantiene este reflejo miotáctico, entonces, ¿qué va a pasar? Una leve atrofia, pero más por desuso, porque ya no le estamos usando tanto, ¿no es cierto? A lo que sería el músculo para la parte voluntaria, sino netamente para los reflejos, ¿sí? Ese va a ser el problema que vamos a tener, pero solo por desuso, no es una atrofia tan concreta. Mientras que en la neurona motora inferior, como le denervamos completamente, ahí sí se va a atrofiar. Muy bien. Y obviamente, de plano, en la neurona motora inferior nos dice Javier, y por reflexia, de plano no hay ni reflejos, ¿sí? Puede haber también, depende de qué tan grave sea la lesión, eso también. Pero si es algo tan radical como yo les hablé, tengan por seguro que ni siquiera van a tener reflejos. ¿Sí? Ok. Miren,
Ahora vamos a ver un poquito de las lesiones. Podemos tener estas lesiones centrales pequeñas, ¿sí? Que son clásicas de una patología que es la siringomelia, ¿sí? Que es una formación de un quiste a nivel de esta parte central, ¿no es cierto? Nos ocasiona este tipo de lesión que, miren, no va a comprometer esto. O sea, miren que parece que le está comprometiendo, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos una parte un poco más dorsal que nos va a permitir llevar. ¿Qué estímulos se llevaban por este cordón dorsal? Coméntenme, de nuevo, ya es la tercera vez que les pregunto esa parte. ¿Qué estímulos? Ya, sensitivos, pero concretamente, el tacto, el cordón dorsal es el tacto complejo. Muy bien, Melanie, el tacto complejo. Mientras que no se compromete mucho porque, como les digo, se puede mantener por esta parte más dorsal. Lo que se compromete en verdad es la vía del dolor, ¿sí? La espinotalámica. ¿Por qué? Porque recuerden que por dónde se cruza. Miren, por aquí está el ganglio, ¿sí? Por acá viene lo que sería la fibra, ¿no es cierto? Y se va a entrecruzar hasta llegar al córtico espinal, ¿no es cierto? Y miren, estamos interrumpiendo esta conexión a través de esta lesión que les digo en el caso de la siringomelia. Entonces vamos a tener un defecto en la sensibilidad del dolor, sí, pérdida de sensibilidad del dolor, temperatura y el tacto simple. Pero se va a compensar el tacto simple con el tacto complejo, ¿no? Pero como les digo, la parte de dolor y temperatura se va a perder. ¿Qué más? Podemos tener esta lesión, que en cambio es una lesión central grande. Nos dice Lenin, ¿ese nivel no estaría también obstruyendo el epéndimo? Sí, claro que estaría obstruyendo el epéndimo, pues. Pero muy bien, por cierto, la acotación, chévere. Pero ahorita estamos hablando de la parte de fibras nerviosas, ¿sí? De conducción, o sea, de cuál es la relevancia dentro de las fibras, ¿sí? Pero obviamente también va a estar produciendo una obstrucción del epéndimo, incluso aumentarías lo que sería también la presión intracraneal, ¿sí? Porque el líquido cefalorraquídeo no está fluyendo normalmente. Pero bueno, esas son otras complicaciones extras. ¿Qué más? Pero muchas gracias por esa acotación. Miren, la lesión central en cambio grande, que está comprometiendo también tanto la parte sensitiva de acá como las motoneuronas, ¿sí? Miren, en cambio, la lesión del cordón dorsal, clásica de quién? Que aquí está una persona que antes ya me había respondido cuando algo mencioné acerca de eso. ¿Clásica de qué tipo, de qué enfermedad? ¿De qué patología esta lesión de la parte dorsal, del cordón dorsal, que te afecta la vibración? Este sentido, esta propiocepción. Cuéntenme. El Lissauer es un tracto, ¿sí? Lo que yo les pregunté fue, ¿qué patología? ¿Qué patología? Le encanta esta parte dorsal. No, el Parkinson es principalmente degeneración de la sustancia nigra, ¿sí? Que está en lo que sería el mesencéfalo. Javier, perfecto, Javier, tú mismo era el que estaba esperando que me respondas, porque tú mismo me lo habías dicho la anterior vez cuando estábamos hablando de la marcha. Nos hablaste de la marcha característica del tabes dorsal, ¿no es cierto? ¿Que es causa de quién? De la sífilis terciaria, cuando se forma la neurosífilis, ¿no es cierto? Que al treponema pallidum le encanta quedarse aquí, ¿no es cierto? En el tejido nervioso y la parte dorsal principalmente, ¿sí? ¿Qué más? Muy bien, Javier. Justo estaba esperando que tú me respondas eso. ¿Qué más? Miren, tenemos una lesión irregular, que esta es la más común cuando estamos hablando de disparos y toda la cosa. Medio raro que pase lo que les dije, que solo me lesionen al córtico espinal, pero era para que podamos entender. Pero bueno, podría pasar, ¿no? Todo puede pasar. Pero en general, lo más común en apuñalamiento, en disparos, es esto, es una lesión irregular, ¿sí? Que va a comprometer, depende de qué esté destruyendo a su paso, ¿sí? Tenemos esta, que esta es una clásica, no tan común, pero clásica por el nombre, ¿sí? Que es, mire, justo la mitad dañada. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es la hemisección completa o síndrome de... O sea, me causa el síndrome de... Muy bien, Javier, de Brown-Séquard, ¿sí? El síndrome de Brown-Séquard. Así como lo escribe Javier, pero complementémosle con el Séquard, ¿sí? Con tilde. El síndrome de Brown-Séquard. Que ya vamos a ver, ya esa va a ser su lección final para que me vayan todos respondiendo. Más bien, yo voy a elegir a alguien. Para ver qué va a estar comprometido, solo con el razonamiento de los tractos que hemos visto. Miren, en cambio un tumor en la raíz dorsal que lo que va a estar haciendo es comprimir un poco. Aquí depende también de muchísimos factores. Sí, lo que va a comprometer es no tener sensibilidad,
en absoluto, porque está comprometiendo toda la raíz dorsal, o a su vez tener sensibilidad alterada, es decir, un dolor, ¿sí? Ahí permanente. ¿Qué más? Y miren, también podemos tener una alteración en toda la función de lo que sería la médula si hay una compresión medular, ¿sí? Puede ser por una masa extramedular que puede ser desde una tumoración, ¿no es cierto? Extramedular igualmente, o una herniación, por ejemplo, de lo que sería un disco intervertebral, ¿sí? Muy bien. Y esta es su prueba final, la finalísima de todas. ¿Todos están listos? Y es la siguiente. De hecho, algo así, algo parecido les voy a poner en su prueba. Solo una preguntita. Se me viene esa idea que me parece chévere. Ok, miren, esta es la característica de la lesión del síndrome de Brown-Séquard, ¿sí? ¿Qué pasaba en el síndrome de Brown-Séquard? Esto, ¿no es cierto? Que se me daña la mitad de la médula, ¿sí? La mitad de la médula, ¿sí? Miren, era la mitad de la médula izquierda, sí estamos aquí viendo exactamente lo mismo. Si se me daña esa mitad de la médula izquierda, ¿qué voy a tener primero? Y no veamos esta foto, mejor veamos desde aquí. Solo concéntrense en esta que les voy a encerrar, ¿sí? En la parte sensitiva, ¿qué es lo primero que va a estar jodido? A este nivel, ¿no? A este nivel. Coméntenme. ¿Me comentan? ¿Me comentan? En la parte sensitiva, ¿qué estímulos sensitivos están comprometidos? Justo aquí, digamos que esto es, yo qué sé, en L3. ¿Sí? Este es L3. ¿Qué estímulos sensitivos se me comprometen? En L3. La propiocepción, el dolor, la vibración. Coméntenme. Nos dicen por ahí la vibración, ya. El dolor. ¿Qué más? Esa es la respuesta, que es todo lo que ustedes dijeron. Justo en L3, es decir, aquí, en L3, justo donde hubo el problema, donde fue, yo qué sé, el disparo, el corte, cualquier cosa, se me va a comprometer toda la parte sensitiva, porque miren lo que estoy jodiendo aquí. Toda la raíz sensitiva, entonces no va a llegar ningún estímulo sensitivo, sea de dolor, sea de propiocepción, del uso muscular, de absolutamente todo. A ese nivel, justo en L3, no va a funcionar nada sensitivo, ¿sí? Ahora, por la parte de más abajo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque este es L3, como les dije, este es L3. ¿Sí? L3. Digamos que esto ya es L5. ¿Sí? Este es otro corte, digamos que es el mismo L5. Ignoren que hay esta patología de aquí, ¿sí? ¿Qué pasaba en la parte sensitiva? Coménteme algo más de la parte sensitiva. Alguien que active el audio, que nos diga algo acerca de esto. Creo que ustedes mismos puedan elaborarlo. ¿Hay algo comprometido en la parte de abajo de estas fibras ascendentes que están subiendo? Les pongo más fácil. Si vamos a la parte de vibración, ¿sí? A la parte de vibración. ¿Qué pasaba en la vibración? Llega este del sistema dorsal y no se entrecruza, ¿no es cierto? Este se entrecruzaba por arriba, ¿se acuerdan? En la decusación lemniscal. Esta sigue por el mismo lado y miren, por acá sube. ¿Podrá subir hasta esta de acá que digamos que es L1? ¿Podrá subir hasta L1? Si esta parte está destruida. Aquí está íntegro. L5 está íntegro. Pero L3 está destruido, ¿no es cierto? Bien, bien Michelle, bien Dayana, bien la persona que respondió arriba, que ya no le puedo ver. No pasa. Entonces vamos a tener en el síndrome de Brown-Séquard toda esta parte, toda la propiocepción, la vibración, el tacto complejo, ausente en el mismo lado de la lesión. ¿Por qué? Porque no puede subir el estímulo. Por más que aquí esté intacto, por más que acá también esté intacto, no puede subir el estímulo, ¿sí? Porque acá está destruido, acá está cortado. Pero solo del lado dañado. Miren, esta es una lesión izquierda, entonces está dañado el lado izquierdo del tacto complejo, ¿sí? De ahí
para abajo. De acá para arriba, sí puede, está todo normal, miren, porque puede subir. ¿Sí? De acá para arriba no hay problema. Muy bien. Ahora, del otro lado, ¿habrá afectación? ¿Habrá afectación? No, ¿no es cierto? No hay ninguna afectación. Porque miren, aquí está completamente mantenido lo que sería este tracto, ¿no es cierto? Del sistema dorsal. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la parte del dolor? Esa era de la propiocepción. Ahora el dolor. ¿Qué va a pasar con el dolor? ¿Qué lado va a estar afectado en el dolor? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Coméntenme. De aquí para abajo, no digamos de L5. En L3 ya sabemos que no hay sensación de este lado de acá, ¿sí? Pero en L5, en el caso del dolor, ¿qué parte va a estar afectada? ¿La parte derecha o la parte izquierda? Respóndanlo, respóndanlo. ¿Qué no vamos a sentir? Muy bien, la parte derecha, porque ¿qué pasaba? Que en la parte derecha es así que se entrecruzaba, miren. Llegaba aquí, hace contacto con su neurona y se entrecruza de una. Y por acá está el espino talámico que lleva estos impulsos derechos. Está en la parte izquierda del espino talámico que lleva los impulsos derechos. Y por acá va a subir. Pero como aquí está completamente destruido, se pierde esta sensación de la parte derecha. Y obviamente también se perderá de la parte de abajo. Miren, porque esta también pasará aquí. Aquí todo normal. Hace contacto con su espino talámico, pero cuando quiere subir, aquí ya está destruido. ¿Sí? Aquí ya está destruido y no puede pasar. Entonces, ¿qué se afecta? La parte derecha. ¿Sí? De ahí para abajo. Eso con respecto a la parte sensitiva. Ahora, con respecto a la parte motora. Eso sí me dicen ustedes. Miren, y les planteo solo la pregunta, no necesito dibujar nada. Si tengo una hemisección completa izquierda, que es lo que estamos viendo aquí, izquierda, de aquí para abajo, ¿qué músculos no voy a poder mover? ¿Los derechos o los músculos izquierdos? Comenten. Les repito, si hay una hemisección completa, un síndrome de Brown-Séquard, en la parte medular izquierda, ¿qué músculos de aquí para abajo no voy a poder mover? Los músculos derechos, de ahí para abajo los derechos o de ahí para abajo los izquierdos. Coméntenme, coméntenme. Ah, ya nos ha respondido. Sí, sí. No, ¿Daniela fue la primera que nos respondió o quién? No sé. Sí. No, Katy parece que es la primera que nos respondió. Uy, se me fue el este. ¿Quién nos respondió primero? Pero bueno, la verdad es que el primero que respondió bien fue Javier. En la parte izquierda, ¿no es cierto? Recuerden dónde se está entrecruzando. Por eso es lo importante saber dónde se entrecruza cada tracto. ¿Dónde se está entrecruzando el tracto córtico-espinal, chicos? Que es el tracto que es de la parte motora, del movimiento voluntario. ¿Dónde? El córtico-espinal. En las pirámides, ¿no es cierto? Acá en el bulbo raquídeo, ¿sí? Ahí se está entrecruzando. Pero cuando llega esta motoneurona izquierda, ¿a dónde va? Por la parte izquierda. Entonces, si le destruyo aquí esta motoneurona, no voy a poder mover la parte izquierda, ¿sí? Ustedes se confundieron, los que pusieron la parte derecha, con esto. Entonces, esta es una lesión de neurona motora baja. Mientras que cuando hay lesión de motoneurona alta, ahí sí digamos, me destruyeron, como les digo, la corteza derecha, ¿qué va a pasar? Que aquí sí no llega el estímulo que la corteza derecha me permite mover la parte izquierda, pero se entrecruza aquí. ¿Sí? Entonces acá no podrá entrecruzarse obviamente y no voy a poder mover la parte izquierda. Pero en la médula, para joderme la parte izquierda, tendría que destruirme las astas izquierdas.
porque acá ya llega entrecruzado, ¿sí? Acá, perdón, ya llega entrecruzado, yo mostrando acá. Acá ya llega entrecruzado, ¿sí? A la parte de la médula ya lo llega entrecruzado. Algo como para resumir eso. Digamos, yo quiero joderme, no, quiero que no pueda mover el brazo izquierdo. ¿Dónde, en qué lado me debo lesionar si quiero hacerlo en el cerebro? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? No quiero que mover el izquierdo. Muy bien, tengo que joderme al lado derecho si quiero hacerlo a un nivel superior. Y si quiero no moverle igualmente la parte izquierda, pero hacerlo a nivel medular, ¿dónde tengo que joderme? La parte izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien, Katy. Entonces creo que quedó entendido eso, por eso es lo importante saber los tractos por donde se cruzan para poder identificar las lesiones, ¿sí? Y esta también es clásica de la siringomelia, ¿no es cierto? Que estábamos viendo aquí, la lesión central, que ¿qué comprometía? El dolor, ¿no es cierto? El dolor, y miren cómo las fibras miren cómo compromete tanto las fibras derechas como las fibras izquierdas, ¿no es cierto? Entonces se ocasiona esta lesión en capucha, ¿sí? Se le llama la lesión en capucha, que es una pérdida del dolor y la temperatura en todo lo que sería la parte más rostral de lo que sería el pecho, con los hombros y todas las extremidades superiores, ¿sí? La lesión en capucha. Si le queremos hacer más ecuatoriana, la lesión en poncho o chalina, ¿sí? Esa es clásica de la siringomelia. Eso, chicos, muchísimas gracias por su presencia. Esa es toda la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla y estaré gustoso de responderles, ¿sí? Ahorita me quedo unos 5 minutitos más y listo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Miren, nos pregunta Marian, dice, en la sustancia gris hay variaciones porque en Snell no están divididos por láminas, solo por grupos y consideran la columna de Clark como la base del asta gris posterior. Sí, es que la columna de Clark recuerda que está en una disposición media, ¿sí? Vamos a mostrarte, está en una disposición media y más hacia la parte posterior. ¿Sí? No importa esas divisiones, como te digo, las divisiones es como para poder aprender de una manera más didáctica para qué sirve cada una de las partes. Pero no hay variaciones como que entre una sustancia gris u otra, si es a eso a lo que te refieres, pero sí hay variaciones obviamente en la manera de dividirlas, ¿sí? De dividir a lo que sería la sustancia gris sobre todo. La sustancia blanca sí estamos todos de acuerdo cómo se divide. Aunque en las láminas también, en la mayoría de libros nos hablan de láminas, la verdad. En Snell sí me parece que divide por grupos. Mira, aquí está la columna de Clark. Mira, esta es la columna de Clark. Por eso es lo que se llama el núcleo dorsal. ¿Se acuerdan que les dije? Núcleo dorsal o columna de Clark. Es porque está formando la parte dorsal del asta anterior. ¿Sí? Eso con respecto a tu pregunta, Marian. De nada, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Marian y Natalie. Esa les iba a comentar. ¿Qué irás? ¿En dónde afecta a los que tienen insensibilidad al dolor? Tú mismo podrías responderte, pues, Electropar. Les iba a comentar algo que me pasaba en la escuela, no en la escuela, en el colegio, que yo me acuerdo que una vez había visto en una serie que se llamaba Criminal Minds, que antes, en el anterior grupo que le había dicho esto, chuta, nos pasamos ahí pensando cómo se llamaba la serie, que no me acordaba. Pero había un señor que decía que estaba afectada su parte sensitiva, o sea, era un criminal, ¿no? Un asesino en serie que estaba afectada su parte sensitiva, no sentía dolor ni nada, entonces era como que súper arrebatado. Y ya yo decía, qué chévere no sentir dolor, y una vez le comenté a mi papá, que también es médico, y él me dijo, así full serio, ¿te parece que es bonito de estar siempre el cuerpo lleno de quemaduras porque no sabes distinguir si sientes frío o calor, si sientes dolor y todo, y seguirte lastimando? Y ahí entendí que el dolor es una forma de mantenernos vivos, de mantenernos alejados de aquello que nos daña. Por eso mismo, igualmente, si tienen una relación tóxica, salgan de ahí. Que el dolor es una forma de decirnos que algo no está bien. ¿Y en dónde afecta a los que tienen insensibilidad al dolor?
Sí, bueno, puede tener distintas causas, muchísimas causas. Puede ser porque tienen una lesión en el tracto espino-talámico, que es el que lleva el del dolor, ¿no es cierto? Eso sería una lesión en sustancia blanca. Quiero indicarte el tracto, espérate un segundo. Ya lo conoces, ¿no? Pero quiero indicarte, mire. Puede ser que hay un defecto aquí, en el tracto espino-talámico. Puede ser que hay un defecto en las láminas, muy bien, como tú lo dices, de lámina 1, 2 principalmente. También puede estar comprometida un poquito la 5, ¿sí? Debería estar comprometida todo. Destruirte todas estas astas posteriores sensitivas te podría dar también insensibilidad al dolor. ¿Qué más? Si te destruyo la corteza sensitiva también, 1, 2, 3, las áreas postcentrales, también vas a tener insensibilidad a lo que sería el dolor. ¿Sí? Entonces, generalmente es más por lesiones cerebrales, la verdad, lo del dolor. Dice, en el tracto vestíbulo espinal, vamos al tracto vestíbulo espinal, que es el de, es descendente, aquí está el vestíbulo espinal, no se cruza. Si es así, la función de esta será la postura, ¿ya? Si se llegara a dar una lesión en un lado de este tracto, ¿sería en el mismo lado? Claro, sería en el mismo lado. Para eso es lo que estamos revisando todo esto de los tractos, para que ustedes puedan sacar esas conclusiones, ¿sí? Obviamente, si hay una lesión en ese tracto, va a ser del mismo lado la afectación. Muy bien, buen razonamiento. Es exactamente el objetivo de aprendernos esto que son los tractos. Y estarán pendientes que hoy sale la rutina de pecho para que puedan realizar ejercicio un poquito en esta cuarentena, ¿sí? Estarán pilas con esa rutina de pecho. Ya sacamos la rutina de pierna, esa ya la debieron haber visto.